Suscríbete a La Panterita. Con la red satelital Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, cómo te va, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. ¿Cuánto público pagante hubo en Cerro e ingresante? Ingresantes 29.515. ¿Y en Olimpia? No se dio a conocer. Hasta ahora no se dio a conocer. Y llamarle por Gerardo Rodrigo a Malta que sacarle por al aire como el tema. Claro, tenía hacia platea baja y platea alta. Y después al sector de preferencia hacia la avenida España. Sí. Pero mucha gente. Y después lo del talú, que se llama el talú ahí abajo, con relación al partido de ayer. Sí. ¿Por qué le pegaste tanto a Barbosa? Se pega solo. Primero yo te pregunto. No, pero se pega solo. No se puede ni hablar, ¿verdad? No, tiene razón, se pega solo. ¿Y que es una cooperativa? No, pero es cierto. Cooperativa Unido. No, lo único bueno que hizo fue el pase gol. Lo hicimos, hermano. El pase gol, lo único bueno. El pase gol es para el gol. Yo esta vez estoy de acuerdo también, porque siempre trataba de defender algún punto. Esta vez vos estás de acuerdo con el niño, pero como no es tu concepto, entonces se equivocó. Acá lo que hay que felicitarle al niño, porque ya venía, no hay que felicitarle. Vamos a decir que el criterio que tenía el niño Jorge con relación a Barbosa se ratificó. Sí. Entonces lo que quiere Víctor Villalba, Millennial, que está esperando la oportunidad para decir, es lo mío que yo diga, qué impresionante cómo juega, ¿cómo se llama? Qué impresionante cómo juega Paiva. Y ocurre que el siguiente partido baja. Y no era que vos dijiste impresionante. Entonces yo puedo decir gramaticalmente, me impresiona bien Paiva, que no es lo mismo que impresionantemente juega, porque si al otro día baja, entonces no es impresionante cómo juega. Porque si vos me decís juega impresionante, quiere decir que es impresionante cómo juega. ¿Cómo te va, Malte? Hola, Arturo, ¿cómo está? Un saludo a la audiencia, a las órdenes. Difíciles también esa, Malte, difíciles, amigo. No, muy difíciles. Ya te agradezco mucho, vos comprendés. Malte, el público de ayer, ¿cuánto dejó, cuánto ingresó? ¿No puede dar detalles, si se puede, de lo que fue el espectáculo en Para Uno? Bueno, la verdad que, todos fuimos testigos de un ambiente impresionante en Para Uno. Ingresaron alrededor de 15.000 personas, una recaudación cercana a los 250 millones de guaraníes. Recordemos que hubo mucha gente también, mucha gente que canjeó directamente su entrada por ser socios. Y bueno, en el sector de Libertad pudimos cumplir lo acordado, que era totalmente para ellos, con un control de que no ingrese hinchada de Olimpia. Así que sinceramente bastante contento, Arturo, con lo que pasó ayer. Queríamos que salga perfecto y la verdad salió perfecto. Bueno, entonces, vos estás hablando alrededor, el informe oficial, ¿cuándo se va a tener, Malte, a través de tesorería? Yo estoy hablando alrededor porque no tengo fijo ahora mismo, no recuerdo más, Arturo, pero creo que es algo así como 240 millones, no sale mucho de ahí, de la recaudación de anoche. Ahora, déjame preguntarte, Malte, como gerente de Olimpia, te he visto muy temprano, Malte, eran las 5:30 y ya estaba abajo en el campo, saludando. Sí, no, en verdad es bastante más temprano, de las 2 de la tarde para armar todo lo que era el operativo. Te he visto ahí. Pero ¿cuál es la pregunta, Arturo? La pregunta es la siguiente, con relación a Libertad, ustedes sabían que eso podía llenarse o no, pero le dieron todo a Libertad, sin Olimpia. Anteriormente era un costado y la tribuna compartida con un cordón policial, salvo que esté equivocado, ¿es así? Sí, es así. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con la gente de Libertad en Para Uno. Y ellos nos solicitaron eso, la policía también, además de un sector
que seguramente pudieron ver de las preferencias norte, el codo, un sector bastante amplio para que los directivos del Club Libertad estén más cómodos y tengan mejor visión. Cumplimos también a rajatabla con su pedido. Obviamente ellos harán lo mismo cuando vayamos a su cancha para partido de vuelta, y creo que cumplimos a rajatabla con todo lo que acordamos, y bueno, esperamos lo mismo para la vuelta, que no tengo duda que va a ser así, ¿verdad? Bueno, menores de 12 años no ingresaron. No, menores de 12 años no puede ingresar todavía por protocolo, si bien nosotros como Olimpia ya creemos que más todavía de hoy, que arrancaron las clases en todo el país, deberíamos empezar a analizar cuanto antes de bajar la edad, ¿verdad? Los chicos ya, yo creo que los que están vacunados deberían poder ya ingresar al estadio cuanto antes, Arturo. Está bien, Malte. El sector de platea VIP, vimos que no estaba lleno. Esa gente que fue la que compra anual, semestral, ¿por qué no se llenó? ¿Es porque no se vendieron todas las butacas? Sí, es así. Nosotros tenemos en preferencia central y en VIP campeones del mundo tenemos butacas anuales, ¿verdad? Y además para este partido pusimos a disposición a la venta en el caso que la gente quiera comprar por este partido, ¿verdad? Y simplemente no se vendieron todas las entradas de ese sector, y por eso no estaba lleno. Estaba un 50% más o menos de su capacidad, Arturo. Habitualmente le llamamos talula, que están bajo las tribunas, España no había. Marica López sí, ¿verdad? Abajo. Sí. ¿Y cuánto pagan abajo? ¿Cómo es abajo? Bueno, en el sector sur podés decidir si te vas abajo o arriba. No hay diferenciación de precio. En el sector de preferencias, en el sector de preferencias sur, el talud de preferencia sur van normalmente los familiares de los jugadores, invitados, más allegados y demás. Y en el sector de preferencia norte ayer habilitamos porque le habíamos dado ese espacio a Libertad, que no comía algunos lugares, entonces habilitamos el sector de talud de preferencia norte, Arturo. Había un escrito contra Roque 2 realmente. ¿En eso se separa la dirigencia? ¿Son de barra o van y llevan y ubican? No, por supuesto, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, Arturo. Es totalmente independiente a lo que sea la directiva o la organización del club. Es así nomás. Bueno, el tema del partido del jueves, en el paquete de entrada, vos creo que habías dicho que una va con la otra, lo de ayer y lo del jueves. Sí, el sistema que habíamos hecho era que la gente que canjeaba su entrada para Libertad ya estaba habilitada para comprar la entrada para el jueves también, ¿verdad? Y ahora tenemos alrededor de 7.000 más o menos socios que ya compraron sus entradas. A partir de hoy están habilitadas las entradas para todo público. En el último reporte me pasaron de que estamos llegando a las 10.000 entradas, así que bastante bueno el movimiento. También le digo a la gente que se apure para no quedarse sin su lugar el día jueves, que va a ser un partido realmente increíble, ¿verdad? Contra un rival que conocemos por la historia y que nos volvemos a encontrar después de muchos años, ¿verdad? Los socios pagan el 50% y los que no son socios, o contanos, Malte Melgarejo, gerente del Olimpia, ¿hay algún beneficio lo que sacaron entrada, como decía, del partido ayer para el jueves? No, era simplemente sistemático el tema para darle más días de prioridad a los socios. Nosotros sacamos las entradas para el partido ante Nacional de Medellín a la venta el día jueves y le dimos prioridad a nuestros socios hasta ayer. De hecho, ayer mucha gente que fue a la cancha aprovechó y compró la entrada para el partido del jueves, porque el departamento de socios estuvo atendiendo hasta el inicio del partido, ¿verdad? Eso también ayudó a que la gente ya estando en para uno aproveche y haga las dos cosas de una vez. El socio tiene el 50% de descuento para los sectores, para todos los sectores habilitados, y va a poder acceder canjeando su entrada, adquiriendo su habilitación para compra y acercándose a Tiquetea, a todos los puntos de Tiquetea o al Club Olimpia. Mismo sistema que el partido anterior. El público que asistió al partido contra el equipo peruano de menor categoría, ni entramos a discutir,
¿Cuántas crees, te imaginás, el jueves? No, del público que asistió, me está diciendo ¿cuánta diferencia más va a haber del partido contra César Vallejo a un rival de otra categoría y con historia? Y yo, sinceramente, yo personalmente creo que por lo menos vamos a estar en 25.000, 26.000 entradas. ¿Satisfecho como eso es lo que espero y lo que creo, sinceramente, porque realmente es un partido para ir a ver, un partido histórico. Tiene ese condimento también de historia y es una noche de copa, ¿verdad? Es la que necesitamos de nuestra gente. Olimpia necesita de su gente para tratar para sacar un buen resultado y así viajar a Colombia bien posicionado con la idea de pasar de fase, ¿verdad? El partido del domingo se confirmó con Sol América Defensores del Chaco 2015. Sí, es así. Ese está confirmado. Es así. ¿Y cuándo sale el vuelo para Colombia? Estamos hoy definiendo, Arturo. Pues yo calculo que sería el miércoles, ¿verdad? Un día antes. Sería un día antes, bien temprano. Probablemente sería el miércoles bien temprano. Mismo esquema que hicimos con César Vallejo la semana pasada, ¿verdad? Que viajamos, la semana antepasada, perdón, que viajamos un día antes, bien temprano, se llega, se almuerza, se descansa, se hace una práctica allá y al día siguiente el partido. Claro, ustedes retornaron después a la noche y no, incluso la práctica hicieron en Perú. Ahora, ¿cuándo vuelven, si van? ¿Tenía un compromiso el charter, es la misma máquina? Probablemente no sea la misma máquina, Estamos cerrando los detalles, Arturo, hoy. Yo estoy esperando noticias de algunos temas que tienen que ver el departamento de fútbol y la comisión directiva del presidente, los últimos detalles y ahí vamos a tener ya todo cerrado. Y bueno, Malte, ¿qué más querés agregar ya atendiendo lo que viene y lo que dejó ayer, lo que no preguntamos? Lo de los 12 años es una disposición del Ministerio de Salud que no pueden ingresar y eso los clubes tienen que cumplir, Malte, de los chicos, digo. Sí, es así. Y estamos cumpliendo. Si bien yo creo que ahora se abre, como te dije, otro panorama, teniendo en cuenta el inicio de la clase y demás, y la vacunación también de los chicos. No, porque viene la Copa Libertadores también y al colegio, papá, llévame, tío, llévame, abuelo, llévame, el partido del jueves. Es que Arturo, ayer era un partido ideal para los chicos. El ambiente, vos podés corroborar, estuvo hermoso. La gente estuvo con muchísima ganas de alentar, realmente con una euforia contagiante. Pudimos hacer un show algo distinto al inicio, que le gustó mucho a la gente. Era un partido ayer a la noche para ir en familia con los chicos y que empiecen a vivir lo que es el Olimpia, ¿verdad? Vos decías el sol, las luces, la linternita, los celulares, todo eso. Estuvo bueno, Arturo, ¿te gustó? Sí, estuvo bien. Y el tema de Roque con sus compañeros, era así cuando se habló, Roque tomándose la fotografía con sus compañeros. Digo fotografía o las imágenes, como quieran. No, con su ex compañero, perdón, Arturo, Roque con su ex compañero. Eso fue algo del momento, Arturo, cuestión ya de compañeros, nada más. Claro, una cuestión en la cual ahí no toma partido la dirigencia. Sí, por supuesto, fue una cuestión del momento, yo creo. No había nada hablado que por lo menos que esté a conocimiento nuestro. Fue algo del momento, yo creo. ¿Qué partidazo hicieron los dos? Partidazo, con muchísima intensidad, realmente. Todos los condimentos para un partido, un poco de roce también. Interesante. Medina no me compete. Hoy publicó en su Instagram racismo Barbosa. ¿Ustedes llegaron a preguntarle a Paiva o respetan si Paiva lo que le pudo haber dicho? No, nosotros estamos en contra del racismo totalmente, pero nosotros tenemos la versión de que eso no ocurrió, ¿verdad? Lamentablemente fue un roce que terminó después en eso, ¿verdad? Desde el punto de vista del Club Olimpia, ya lo hemos hecho. Te acordarás el año pasado cuando tuvimos el episodio también en para uno, hemos marcado nuestra posición y eso, ¿verdad? No sé, no creo que haya pasado lo que, o sea, no sé si se refiere a eso el jugador de Libertad, pero
pero de nuestra parte no ocurrió eso. A vos decir, eso fue la tribuna contra Flamengo. Sí, te acordarás. Sí, hacia el sector de Platea. Pues obviamente hay que tomar postura para esos casos y nosotros ya lo hemos hecho en su momento, ¿verdad? Esta vez no ocurrió absolutamente nada de eso y, o sea, por lo menos es lo que yo pude percibir y lo que sé, ¿verdad? Esa nota de vía FIFA de Arias, ¿llegó a la gerencia del Olimpia la demanda de $300,000 y más o dónde llega? Eso llega al departamento jurídico. A mí yo todavía no tengo conocimiento si ya llegó, pero seguramente en breve cuando me reúna con ellos voy a saber si ya lo comunicaron o todavía no. Es decir, tratar de no es que te vas a mantener a margen como gerente, pero tienes que tener seguramente la copia, lo que piden, todo para tener en la administración de la gerencia. Sí, claro. Eso normalmente tarda un tiempo en comunicarse oficialmente al club. Entonces, normalmente se filtra antes, Arturo, de que llegue. Después llega oficialmente y ahí vemos. Como hombre del Olimpia, Zárate, ¿lo conoces? ¿Llegaste a hablar con él como gerente? Viene de la reserva, estuvo en Libertad, está primero. ¿Qué ha plomado el chico Malte, Sí, yo lo vi poco, para ser sincero, hablé con él un par de veces, sí, ahí en la villa, pero sí me venían diciendo de que es un jugadorazo, ¿verdad? Y de que estaba listo, y ayer lo demostró. La verdad estamos muy contentos con él, con Gómez, con Quintana. La realidad es que los pibes están sacando capa en este momento que lo necesitamos y estamos muy contentos, sinceramente. Un debut de esta categoría contra un rival y un ambiente, sinceramente muy contento Arturo. Demostró que no le pesó, demostró que tranquilidad, buen pie. Sinceramente muy contento con Zárate. ¿Y el Sergio Tábaro de antes? Sí. Sergio ¿Le entendiste lo que te dije? Sergio Tábaro de antes. Sí, así es. No le importa la suplencia, entró como si había, y así lo hizo. Cuando fue suplente lo aguantó y ahora demostró. Es que tiene una categoría, Otálvaro, increíble. Y ayer lo vimos muy bien, sinceramente impecable lo de Checho. Bueno, ¿qué más querés agregar si no pregunté, Malte, con gusto como gerente de Olimpia? No, nada más que el jueves tenemos que llenar el defensores. Estamos a disposición de todos en el club, de los socios, principalmente, y para todos los que quieran hacer su consulta sobre su estado de cuenta, sobre lo que necesiten, estamos esperándoles. Y en todas las redes etiquetea las entradas disponibles para el público en general. Y nada, nos vemos el jueves a estadio lleno. Tenemos que empujar a Olimpia para sacar un buen resultado y después viajar a Colombia. Chao, Malte, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Gracias, Malte Melgarejo. Ayer yo salía, igual no llegaba y no llegaba a la noche. De hecho no estuve, porque ustedes deben comprender que estuve a las 6:45 en la cancha. Y Cardona, de manera poca era lo Cardona, solamente eso le quiero decir. Ustedes no vieron los cánticos Cardona en redes sociales. ¿Quiere escuchar, quiere ver? Y yo bajo y me ve. ¿Qué me mira, Luis? Atentamente y me hace Arturo. Y estaba ahí todos los... Y quiero decir, respetuosamente, un buen personaje, no por mí, sino como la tienda de los hinchas de Olimpia, no por mí, olvídense de mí. Invadieron ¿dónde estaba él? ¿Palco? No, abajo, ya me iba yo, y ya se iba él, y ahí y vine a mostrar que me envió Gustavito, porque estaba ahí, ¿cómo te llama tu amigo Gustavito? Manu, estaba Manu, y me encontré con Manu, y Manu le envió esto. Manu, un chico, no es chico, hace 20 años que sigue fútbol a lo grande. Tiene 40, sí, ya grandulón. Y miran, pues esto si ustedes quieren ver. ¡El pueblo está contigo! ¡Miki, el unido! ¡El pueblo está contigo! ¡Miki!
¿Qué pasa? Mira lo que es la gente. Y yo salgo a toda puta para irme. Y por supuesto que después cuando llegamos a la mural ya estaba Reno, que era nuestro compañero. Y JJ estaba también. Y Pérez. Y otros más. Perdón si me olvido todos los colegas y no nos dejan pasar. Pero eso porque hay 10 minutos para que se vaya la hinchada de Libertad. Correcta la posición. Y ahí le dije al que estaba el señor, le dije, nosotros no tenemos nada que pueda crear. Y ahí nos dejaron pasar. Y estaba ahí Cardona. Estaba Cardona, pero así invadido por el público Olimpia estaba Miguel. En el pasillo detrás de preferencia. Es brillante, ahí mismo. Ahí, eso es lo que falta explicar, Víctor. Ahí estaba él. Sí, porque él baja del palco por el ascensor ahí y se encuentra con la gente. Sigo yo. No, para despedir a la gente. Pero vos estuviste o estuve yo. No, yo no estuve, pero conozco esa parte. Yo también conozco. Lo que pasa es que explicar mejor vos. Ahí estaba él. ¿Y qué hacía él ahí? No, y porque él baja del palco, está el ascensor casi en diagonal a la salida de preferencia. Ellos tienen un palco por ahí. Sí, suben por ahí, bajan y ahí tienen que pasar. Un estacionamiento pequeño atrás. Exactamente, y tienen que pasar por ese pasillo para llegar a vestuarios, que está hacia la esquina entre Gradería Sur y Preferencia. Pero invadido por el público de Olimpia. Y gente joven. Manu ya es viejo, el socio de Gustavito tiene 40 años, pero el resto más joven. Y después me escribió Dragoto. El arquitecto. El arquitecto te ríe. Sí, a mí también me escribió. A mí toda la noche, no, a mí toda la noche no, porque yo estaba muy cansado. Ayer no estaba. ¿Qué estás haciendo, Rubín? ¿Qué pasa, Rubín, mi señora, a las 2 de la mañana? Eso no pasó ayer. ¿Qué está haciendo, Rubín? A vos te hablo, dice. ¿Cómo es nuestro arquitecto? ¿Pampliega? Yo le conozco ya a todo arquitecto. No, pues este es otro. Y por eso te digo. Y bueno, vamos a ir otra vez al partido. ¿Qué te puso el gol de General Caballero? Sí, que hablamos demasiado. No, ves que vos tenés razón, porque en la vos imagen no se ve. jugaste por el pobre y vos sos populista, Denis Canice, y vos, Recordman, no necesitas ser populista. Ocurre dijo Denis, y vos también dijiste, niño, que más se estiran a los grandes que a los chicos. Sí. Ayer era parejo el tema. Sí, ayer no era ni grande ni chico. Dos poderosos. Dos poderosos y la rayita esa. Y tardan mucho, será. Mucho, por eso creaste impaciencia. El día que lo digo con mucho respeto, el día que se corrija y esto tengamos más aceleración, va a ser mejor. Entonces ya va a tener lo que pasa. Pero no mostraron la imagen. Sí mostraron. No, la pelota. Al momento que sale la pelota. No mostraron. Por eso se genera la duda. Claro, tiene que mostrar eso, completo, pantalla Por completa. eso digo, eso vamos a ir aprendiendo hasta que se tenga bien el tema del offside, porque si no marcan la raya. Pero basándonos en otros antecedentes, la explicación es la siguiente. Para vos estuvo bien anulado. Sí, como el gol de General Caballero, para mí vos no me podés hacer para gesto de mi offside. caniza. Y vos, niño, Para mí sí. ¿viste? Y a vos te cuesta mucho decisión. Por su propia incapacidad, Libertad no ganó el partido. Hay que excusarse por el arbitraje también. ¿Incapacidad de qué? Claro. ¿Por qué incapacidad? Libertad. Olimpia Puro juvenil le puso Olimpia. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo te vas a ganar? Le hizo debutar un chico en la... Denis, cambiaste la respuesta, porque Arturo te preguntó otra cosa. Fue bien anulado. Espera. Denis Caniza, ¿cómo terminó Libertad General Caballero? Libertad. General Caballero, ¿cómo terminó? 1-0 de penal. Según tu criterio, entre comillas, tiene que suicidarse todo el equipo de Libertad. Suicidarse Garnero, suicidarse el plantel. Copia General Caballero le va a hacer uno nomás. No, según el Recordman, y el fútbol, y vos sabés muy bien eso, Recordman, tiene esto. El Roque erró 3. En un momento dado, arco y arco fue la pelota. Saca primero Silo y después saca Aguilar. Sí. ¿Es verdad o mentira? Sí. Así es. Partido muy abierto. En un pestañeo puede perder. Sí, estaba para cualquiera. Estaba para cualquiera, niño, no estaba para cualquiera. Libertad, solamente Melgarejo y Enciso nomás. Es amigo, llega un momento dado. ¿Cómo va a decir vamos a dejarlo el resto de complemento nomás. Libertad solamente tiene Enciso y Melgarejo. Y el resto de complemento. ¿Qué es lo que es complemento? Y el resto... los Barbosa, los Bocanegra. Rivero nunca puede ser suplente en ese equipo. Perdón. Bocanegra nunca puede ser más que Rivero. Perdón. O sea, a mí lo que me extraña el Recordman. ¿Quién me está mirando? Pero el cambio de Rivero no le hizo bien a Libertad ayer. Otra equivocación también. No por otra equivocación. No se puede. Se metió muy atrás Libertad. Estaba ganando a 1. 20 del segundo ¿Para tiempo. qué vengo acá a la radio? A mí es mejor ya quedarme en mi casa a escuchar. Y ya está, renovarse, vivir, dice. Me voy a renovar. Pero tengo razón, Arturo. Me voy a renovar. Y vos callate, Luis. Me voy a renovar. Renovarse, vivir. Después se enoja con nosotros la gente de Libertad. ¿Por qué se va a enojar? No sé, porque hacemos crítica constructiva. Perdón. Entró Richard Ortiz y dijo: aquí mando yo. Se plantó Richard Ortiz. Le dio una patadita a Enciso.
No, pero aquí mando yo, digo. Aquí mando yo, digo. Y vos, inocente. Vos sos un inocente. Vos, Denis Canizza, vos nunca pegó, Denis Canizza. Nunca pegaste vos en tu vida. Vos sos la Virgen María. Perdón, disculpame, me salió del alma. Te pido disculpas. Vos también habrás pegado. Acá mismo confesaste vos. Saber dónde se pega. Hablando de pegar, qué inteligente fue Paiva cuando puso el pie para la expulsión de... ¿Pero por qué desviar el tema? Seguina cuando te hablo. Vos no pegaste nunca en tu vida. Sí pegué, pero pego con categoría, Arturo. Yo pego con categoría. No me ven los árbitros. Y bueno, abajo, despacito. Cortito así. Y eso sí, abajo. Eso es lo que le dijo Pipo Rossi a sus jugadores para el 72. ¿Vos sabés lo que le dijo, Luis? No, no sé, señor. ¿Vos sabés quién fue Pipo Rossi? No. No sabés. O sea, escuché, pero realmente no sé. Como Angelito Ortiz. Sí, así mismo. Despacito. Ese despacito le pega. Y se tomó la cabeza Pipo Rossi. Ya conté ya, ¿verdad? Entonces no voy a contar mañana. ¿Qué es lo que me mira? Sí, es que contó. Y es la verdad es lo que dice Denis Canizza, que sabe pegarnos. Si son muy abiertos, te pescan. Y eso te enseñan los años a saber pegar. ¿O no es cierto? Sí. Pero Richard Ortiz siempre jugó sobre el límite. A mí no me extraña que el Rescoman diga Richard Ortiz entró y pegó. Richard Ortiz, esta que hizo el niño, ¿cómo se hace? De pecho, esa es la que hizo ayer, contra Enciso. Porque hay jugadas en que los árbitros son permisivos con Richard Ortiz, que puede haber doble amarilla, puede haber expulsión. Richard Ortiz, Rodrigo Rojas, son jugadores de estilo muy parecido que pegan, o miento. Sí, así es. Y le conocen los muchachos. Richard Ortiz varias veces entró con... Sí, pues, no es cierto. Sí, entró. Entonces Denis Canizza dice cómo entró Enciso no sabía. Galero no le va a decir, mira, acá si él de ganchar sabe cómo va a ser, ¿verdad? Así es. Así no es el fútbol. Pero ahora para cualquiera de los dos. Según Denis Canizza tenía que haber goleado Libertad. Goleado luego. Al principio, cuando ve la alineación de Olimpia y Libertad... ¿Pero por qué prejuzgás, Denis? No. Pancho me mandó uno. Si vos lees el plantel de uno con el plantel Zárate, del otro... No, cuando me envió uno Zárate, el de afuera ahí, Pancho. Pero no dijimos ayer, Denis, que sorprendió lo de Olimpia. O sea, hay que darle también su mérito a Olimpia. Muy bien jugó Olimpia, muy bien. Realmente jugó muy bien Olimpia. Hay una mejoría desde lo físico a lo futbolístico. Puede tener todavía sus errores, pero está demostrando que tiene con qué para ir peleando a lo largo de este campeonato. ¿Olimpia? Sí. Ahora se va a encontrar así con la complicación de tener a un rival mucho más difícil en Copa y allí ver cómo hace con la dualidad de campeonato. Ahora, por eso hizo estos cambios para refrescar a sus jugadores de cara a lo que va a venir el jueves. Y yo creo que el Libertad jugó mejor que ante General Caballero ayer. Jugó mejor, solo que defensivamente le costó más el partido porque el rival le propuso los mucho. Los primeros 18 minutos hasta que vino el gol de Olimpia. ¿Cuántos centros tiró Zamudio? Centro. ¿No mira? No. Solamente en la esquina, al tipo Garnero, se juntan dos, antes era Mendieta y Camacho, y entre ellos se estudian y hablan, entretienen al rival. Uno sabe si le va a pegar con pie izquierda o derecha. Es una estrategia. Se va Zamudio y hablan entre ellos. Entonces la defensa, vos sabés bien cómo queda, ¿no? ¿A dónde le va a pegar el tema? ¿A dónde le pegan el tiro de esquina? Pero Zamudio no... Mayada se fue más. ¿O miento? Zamudio, lo que sí, Zamudio marcó mejor que Mayada. Sí, pero tampoco se proyectó a lo que es Zamudio, digo. Y Zamudio se cuida mucho. Sí. No, es más Zamudio de antes. Ahora se cuida mucho. De los laterales, el que mejor anduvo fue Otálvaro. De los cuatro. Y le dijimos eso, volvió a ser Otálvaro. Antes le dijimos Malter. Sí, realmente. Y encima, este Otálvaro, así como juega, no puede ser suplente. Y va a terminar ganando el puesto de vuelta. O digo un disparate. No puede va a terminar ganando el puesto. No por Tucu Salazar, característica distinta. Pero es terrible este Otálvaro, ¿no? Sí, ayer fue decisivo de vuelta en ataque. Es lo que principalmente se pide para un equipo grande como el Olimpia. También le va a dar pelea a Saúl. Tiene que mejorar siempre Saúl, mantener un nivel alto por si no le va a comer el puesto. Y eso es lo ideal, que en todos los planteles suceda eso. O sea, la competencia sea joven, experimentado, intermedio, entre todos. Néstor Pipo Rossi fue jugador de River Plate, jugó contra Libertad en el 55 cuando Libertad ganó 5-1. Es por la pregunta que hiciste, ¿quién fue Pipo Rossi? Yo hablo Pipo Rossi, técnico de Cerro. ¿Vos sabés que Pipo Rossi fue técnico de Cerro? Contaste, sí. Ya oirá la leca, bueno, listo. Hablo de pegar nomás. Y Richard Ortiz sabemos, nos descubrió nada nuevo, Denis cuando dice que así. Pero marca presencia, o estoy equivocado. Sí, marca presencia. Olimpia no tiene un mediocampo de esa jerarquía con él. Cambia toda la historia. Es diferente. Pisa la cancha diferente, el medio Olimpia. ¿Y él no le hace el centro tal vez para el gol?
Sí, cambio frente, Papo. Sí, Sí, cambio de frente. exactamente, la jugada empieza ahí. Y se miraron todos y Richard Ortiz. Y así, y este Zárate es bueno. Sí. Luis Zárate, tía, ¿crees que ya lo que escribió Pancho Sí, o le había... Fue jugador de Libertad, dicen. Sí. Denis, ¿querés que lea lo de Le. No, yo tengo que pedir permiso a vos. No, que mentira no. ¿O Carullón? Sí, sí, sí. No, yo te debo decir como compañero de mesa. No hay ningún Hay que problema. ser Arturo. respetuoso en esto. Decirle. Ahí. Arturo, Denis es muy populista, muy exagerado y muy nacionalista. Hace tiempo que está haciendo campaña por su amigo viejito Rivero. Tampoco son fuera de serie. ¿Por qué Pío Carullón le ofende a Cristian Rivero? No hacía falta. No hacía falta. Si podía poner Cristian Sí, Rivero. soy nomás. nacionalista, eso sí, reconozco. Nacionalista. Ayer no entró No, bien yo no voy a Rivero, leer esto de Pancho. Sí, sí. No entró bien ayer Rivero. O sea, es un jugadorazo, pero ayer no. Yo no voy a hablar de Pancho, en su funcionó. ausencia no voy a hablar de Pancho. Eso sí, le advirtió, Ay, sí. exactamente. ¿Quién le advirtió? Rivero le advirtió a Rivero, Tacuara que esperaba porque puede ser offside en Ah, algún momento. brillante. Ellos se dieron cuenta que la jugada no era probablemente Bueno, ¿querés habilitada. que lea lo de Pancho? Sí, sí, ¿O vamos a esperar que venga? Vamos a esperar, ¿no? como quiera. No, pero si viene, ya viene para acá, Pancho. A lo mejor ya Ahora está está escuchando saliendo, la radio. ahora está saliendo. Pancho, Está escuchando. ya está inscrito. Yo no voy a decir lo de Moreno Martín, porque no. No, eso no. Eso, la condecoración va a quedar para el paraíso. Ahí nomás, Pancho. De Cristaldo va a chequearse, le va hacia Cristaldo ahora Blas. ¿Sabe qué pienso? Vamos a meterle ya a Moreno Martín, le está diciendo. ¿Sabe qué? Vamos a esperar 30 minutos. ¿Qué pensaba? Ahí están hablando los dos, la gente vino. Vos sabés que vino también por Moreno Martín. ¿Qué tal si lo ponemos en minutos? Dice chequearse Blas Cristaldo. Creo que a los 30 aparecerá Moreno Martín. Tiro libre para hacerlo. 28,5 Fabián Denis. Yo dije, va a entrar a los 30. Ahí está. Yo dije, va a entrar a los 30. Creo que a los 30 aparecerá Moreno Martín. Ahí está. Sí, señor. El Cerro se va a retirar Alfio Oviedo para el ingreso del boliviano Moreno Martín, camiseta número 9. Moreno, por lado escuchemos. El estímulo del pueblo, la tribuna para Moreno Martín. Ahí está Moreno Martín en Cerro. La expectativa que crea. ¿A los cuántos minutos entró Luis? 29. Me equivoqué por uno. A los 29 ingresó. Y pedí disculpas porque me equivoqué por uno. Entonces yo le pido disculpas a la audiencia. Espero me comprendan. Yo dije 30 minutos y entró a los 29. Y entonces yo pido disculpas por el minuto de que me equivoqué. Espero me acepten mi disculpa. Me equivoqué por un minuto. Y pido por favor que acepten mi disculpa. No como otro que... ¿Entendió? Lo voy a decir porque... Luis, atendé lo que pone Pancho. Yo no reaccioné. No quise reaccionar. Porque le hubiera contestado. Y le pongo simplemente ok. ¿Qué le vas a poner vos a este comentario de Pancho que viene para acá? Y que, ahora va a entender. Y cuando me pone gustito le pongo ok nomás. ¿Qué carajo le voy a poner más? Por ejemplo, Luis Zárate, canterano de Libertad. Canterano quiere decir que es de la cantera, lectura comprensiva. ¿Término culepicística? En ¿O de España, acá? en España usa mucho término canterano, español. canterano. Canterano, término español. ¿Sabe dónde nació? Salió en el Elche, ¿sabía? No. No, bueno, listo, ya está. Ya te digo que parte de España. Luis Zárate es canterano de Libertad. Ahí Pancho. ¿Entendés? Llegó limpia después de salir de Libertad. Pancho. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. ¿Te equivocaste de radio, Miguel? Puta, Arturo, querido. Ya estoy ¿Cómo está, Arturo, querido? No, pero está ¿Cómo bien. Si estás? querés hablar con el colega, tomate el tiempo. No, la llamada nomás uno otro aquí, mi querido Arturo. No, tranquilo, no pasa Así nada. es, mi querido. Ayer ya nos encontramos en el pasillo de para uno, mi querido ¿Y Arturo. cómo estabas con el cántico de la gente que te hinchaba, que gritaba tu nombre, estamos contigo, te abrazaba? Contanos, Miguel. Y la verdad que una gran alegría, Arturo. La verdad que vivir esa energía, esa alegría, que el pueblo esté contento, que la gente esté contento, que la gente vea y que digamos, se identifique con su club y vuelva a creer en su club y vuelva a estar
apasionado por su club, apoyando a su club, gritando. Esa energía ayer había en Paraguno fue tremenda. La verdad que yo no me acuerdo hace mucho tiempo que no se vio una cosa así, la gente confiando, apostando, empujando al club. Parecía una final de campeonato. La verdad que muy contento. Fue una batalla, un partido durísimo, con todos los condimentos que merece un clásico como este, ante un gran rival. Y ver la alegría de la gente al salir, a pesar de que no ganamos, y la gente felicitando, felices ahí en el estadio, en la calle, menciona la lomitería también, la gente estaba feliz porque ve que es un equipo que está en el camino correcto, el camino del trabajo, de la humildad, respetando a los rivales, pero confiando en sí mismo, un equipo compacto, con actitud, con hambre. Uno se va conformando un gran grupo humano, una familia que se defiende, lucha, entra en la cancha y pelea pelota a pelota, centímetro a centímetro. Y bueno, me pone contento, significa que estamos en el camino correcto. Y lograr esa actitud no es casualidad, Arturo, ¿no? Han motivado, de estar así motivados, unidos. A eso hemos apostado, a eso decir tanto que hemos peleado, tanto que hemos luchado para armar ese equipo puesto por puesto, cada uno hoy verla a estos jugadores que estén rindiendo, que estén así. De todo, mira, te puedo decir puesto por puesto, nuestro arquero, el Checho, cuando teníamos dos, decíamos necesitamos dos laterales, ayer el Checho el partido tremendo, que hace enganche con la derecha, mete con la izquierda. Ver a estos jugadores, el Tucu, que es de donde él va cambiando de puesto en un partido, uno, otro, el otro, nuestros centrales, verla así jugar a Saúl. Ayer Luis Zárate, debutando, ni más ni menos en un partido, no cualquier partido, en contra Libertad y contra Roque Santa Cruz, que era el capitán del equipo hasta hace poco tiempo, y ganarle en toda la pelota aérea, saliendo jugando con esa prestancia. El carácter de Tito, la lucha de Tito, lo que jugó Marco Gómez, Dios mío, la combinación de fuerza física y capacidad técnica. Huguito Quintana, la salida, Alex Silva, la genialidad, ese penal que casi me dio un infarto, que bueno, solamente él es capaz de patear así. La lucha de Fernando Cardoso, la entrega, débil, lo desequilibrante que es, Pollo, cómo juega, cómo pivotea. Y bueno, después los jugadores que entraron, Arturo, la verdad, me pone muy contento verla así a Richard, por más que le faltaban los minutos necesarios, por eso no podía ser titular y entrar y equilibrar el partido. Así ese pase que hizo para Checho, donde entró el gol de Paiva, en un minuto muestra su jerarquía, gana aéreamente, cuando él entra es otra la forma de pararse el equipo. Y Paiva, la verdad que es un jugadorazo, un goleador nato. A los 3 minutos de entrar metió 4 goles en 5 partidos. Santi entró, corrió también, hace una diferencia, un jugador diferente. Y estamos, después de todo eso, quiero decir, me costó dormir anoche la emoción, la verdad te voy a contar, me costó mucho dormir anoche. Ahí, en el trámite del partido sobre el final, Miguel, cuando hace gol Tacuara, ¿tu palpitación cómo estaba esperando crecer al bar? Me cambié de palco, salí de ese y me fui a otro palco porque no podía los nervios. Y la verdad dije, bueno, ¿qué va a pasar acá? Y dije, Dios mío, que de todo, sea lo que tenga que ser. Y la verdad que terminó como tiene que ser, y con la pelota adelantada, y bueno, ahí nos relajamos y empezó otra vez la fiesta. Y uno no puede estar contento por empatar, nosotros queríamos ganar, demostramos en el primer tiempo lo que jugamos, lo que es capaz de hacer este equipo, esa intensidad física que tiene, intensidad de fútbol que logramos, faltando 3 titulares, nos faltó Tucu, Antolín, Richard, y igual se lucharon y demostraron, ese es el hambre, ese es el Olimpia que queremos, ese es el Olimpia de hambre, ese Olimpia que es difícil, cada vez le va a hacer más difícil a los rivales ganarle. Vos fíjate, un Olimpia que da miedo, Arturo. Sí, Miguel Cardona, cuando vos te vas de palco a palco, ¿hablas solo entre vos nomás? Yo solo me voy de palco. No, pero hablaste para vos solo hablaste entre vos nomás te contestabas, vos hablabas y vos te contestabas, ¿verdad? Yo hablaba y yo me contestaba, no quería ni mirar la pelota. No, por eso digo, cuando te mudás de palco a palco, vos mismo te preguntás qué va a resolver el VAR, como vos hablabas solo. Hablaba solo, Arturo, yo te dejo aquí, hablaba solo, no quería ver ni la tele, quería que alguien me diga qué resolvió el árbitro. No, por eso cuando te resolvió digo. Empezó la fiesta. Y cuando hablaste solo, vos te respondiste anulado y ahí qué pasa en tu vida. Gritamos alegría. Pero Arturo, te quiero decir lo siguiente, independiente de que gritamos, te quiero decir lo siguiente, ayer con esa entrega que dio ese equipo,
¿Sabes qué me decían en el pasillo? No importa, presidente, este es el equipo, así da nuestro, esta es la actitud que tenemos que tener, lo que juegan nuestros jugadores. Y la verdad que eso, como yo siempre digo, Arturo, si vos das la actitud adecuada, si das todo de vos, y diste todo en la cancha, igual perdés, la gente igual te va a aplaudir y te va a dormir tranquilo. Igual, eso es lo que nosotros esperamos. Y ayer vimos ese equipo comprometido, con hambre, con ganas de ganar, con ganas de luchar contra un rival tremendo. Todos dijimos, hicimos el camino correcto. Y bueno, y después fue un gol que fue en posición adelantada. Y bueno, ahí terminó en un empate que no era lo que queríamos. Nosotros queríamos ganar. En el primer tiempo perdonamos muchas, pero bueno, en el fútbol así, cuando no haces, te hacen. Y ahí cambió todo, nos metió en un gol, no se complicó. 2 pelotas para Libertad, 2 pelotas con 2 goles. Un segundo, Miguel Cardona. Esto pasaba... ¿Dónde se baja él? ¿Cómo se baja él, Víctor? Donde termina el ascensor, en el pasillo detrás de preferencias, Ahí se al bajar del palco. Ahí se baja. Esto parece una campaña política, Miguel. Miki querido, el pueblo está contigo. No sé dónde empezó a gritar una cosa, pero la verdad, esa emoción del partido ayer fue tremenda. Pero la verdad que emociona, a ver, esto da gusto, es emocionante ver a nuestro equipo con esa alegría, nuestro pueblo, nuestra alegría. Quiero ir y decir que estamos, Arturo, en el camino correcto, en el camino de la lucha, en el camino. Ayer hablamos también con los jugadores, yo hablé antes del partido con ellos. En el vestuario volví a saludarla a cada uno y después a la 1 de la mañana me llamaban los jugadores por Facebook, de que estaban felices de la vida. Yo también, ahí hablamos, porque intercambiamos ideas, conceptos, alegría. El grupo está, el que se está conformando, ese grupo que quiere luchar todos juntos, que a pesar de todo lo que tenemos contra, a pesar de toda la batalla que tenemos, el grupo está, Olimpia está de pie. Olimpia es un monstruo que cuando se despierta, eso es lo que escuchaste que yo dije ahí, cuando se despierta y empieza a andar, atajate. ¿Estás plenamente convencido que así va a ser? Plenamente convencido que estamos en el camino correcto. ¿Quién? Y que esa es la línea, que es el camino, que estamos en el camino y que en esa línea tenemos que seguir. Y que esto hablé con los jugadores ayer en la vida antes del partido. Y que los rivales sientan que ganarla a este Olimpia es y va a ser cada vez más difícil. ¿Por qué estás tan seguro? Porque veo lo que se siente en la cancha, eso siente el público. Eso es algo que se siente, Arturo, es inexplicable. Es estar en el estadio donde gritan con una pasión, donde hay una fuerza entre todos juntos, empujando por un objetivo. Esa le vengo diciendo en los peores momentos, lo Olimpia, la gran fuerza lo Olimpia es sin masa. Esa gente cuando empieza a creer, a confiar, a empujar. Está bien. ¿Quiere decir Miguel Cardona que va a hacer precalentamiento mental? Cuando el equipo está entrando al campo y hace precalentamiento en campo, vos haces un precalentamiento mental, ¿vio? Vamos limpio y todo eso. ¿Cómo va tu mente? Ilógico, Arturo. Claro, ilógico, si hay un contagio, Arturo, así es. Así es, y entre todos hacemos una gran fuerza mental para que el equipo vaya bien, y que todos empujemos el carro juntos, y que esa es la fuerza que tiene el Olimpia. Cuando vos ves la remera que tiene campeón del mundo, 3 campeones de Libertadores, esa es la fuerza que cuando se pone en la remera de los olimpistas se convierte en superhéroes de nuestros jugadores. Eso es lo que esperamos, y eso estamos viendo. Estos jóvenes que entraron, el promedio de edad tenía 24,6, nuestro promedio de edad es tremendo la juventud que tenemos, y cómo está, con esa calidad, con esa capacidad, con eso, como si fuesen jugadores que vienen jugando hace años en primera, contra un rival durísimo como el Libertad. Libertad es un rival durísimo, Arturo, sí, que tiene trabajando hace mucho tiempo y que contrató por muchos miles de millones, y nosotros en este momento no podemos contratar, y con lo que tenemos estamos haciéndole temblar a muchos. Temblar. Va con dedicatoria lo tuyo. Sí. ¿A quién? A todos.
Que esperen, que este es el Olimpia que se espera, este es el Olimpia que se viene. Para Miguel Cardona, Este es el Olimpia Olimpia hace que- temblar a todo en el fútbol paraguayo. Y sí. ¿Y qué? Olimpia de respeto. Como nosotros respetamos a los otros, ojo, te lo digo. Con humildad respetamos a los rivales, pero Olimpia va a dar lo suyo, va a luchar esto. Y para mí eso es lo valioso, cuando das toda tu pelea en la cancha, tu probabilidad de ganar son mayores, y aunque pierdas, igual la gente te va a aplaudir, igual que esta noche te va a aplaudir. Eso es lo que buscamos. Y vamos a ganar y vamos a perder, porque el fútbol también se pierde, ¿eh? En el fútbol se pierde, no hay nada que hacer. Pero vamos, si perdemos, salir de nuevo adelante, aún más fuerte. Ese es el carácter que merece el Olimpia, que tiene el Olimpia, que vamos a lograr en Olimpia, que ya lo estamos logrando. Cuando pasa lo que pasa, Barbosa, con Paiva, ¿vos le preguntaste a Paiva qué le dijiste para que reaccione así o no? ¿O dijiste no, la que verdad, Barbosa se le fue? Ayer solamente al terminar el vestuario me fui a felicitar a cada uno lo que hicieron. Estuvimos un rato juntos y después ya no pude hablar con ellos, no. Después ya me fui yo, ellos se quedaron en el vestuario y ya se lucharon. No lo sé, pero lo que hizo, la verdad que lo que vi después las imágenes, la verdad que me cuesta luego hablar de eso, me quita energía, ¿verdad? Es una lección, una agresión física de Telecante. Es muy fuerte, es muy duro, eso no corresponde, realmente existe. Sí, llegar a decir, esto te yo digo... hace mucho tiempo no veo este Arturo. No, está bien. Hace mucho tiempo no veo tanto. Yo te digo esto, me decís, adrede la pregunta, sí, es adrede la pregunta, ¿sabes por qué? Porque en su Instagram o en su, dice así en su Instagram, no sé si leíste, Miguel, dice No vi. por Barbosa, digo, yo te digo lo que publicó. No soy violento y no apoyo lo ocurrido hoy, pero siempre por delante de todo está el respeto, dice Barbosa. Hay cosas que no se dicen, ni dentro ni fuera de la cancha. Y escribe y dice no al racismo con mayúscula. Es lo que dice el zaguero de Libertad, Miguel. Sí, voy a averiguar qué es lo que pasó, pero realmente te digo, Arturo, no tiene para dónde, una tristeza. Ese tipo de reacción y de agresiones físicas es una tristeza. Es una tristeza. El viaje a Colombia, el charter, estamos hablando con Marte Melgarejo, el charter listo. Estamos trabajando en eso. Hoy vamos a definir. Tenemos una diferencia económica muy grande, pero bueno, vamos a ver qué hacemos y hablar con las diferentes opciones y vamos a apostar, si no, que vamos a tener un vuelo más grande y ver si llenamos los olimpistas. Porque una opción nos fuimos realmente de $40,000 de un vuelo comercial a 180,000 el charter. O sea, estamos realmente con una diferencia muy grande, pero vamos a estudiar, vamos a analizar que nuestros jugadores, vamos a tratar de priorizar siempre dentro de la lógica que nuestros jugadores estén cómodos, pero estamos trabajando en eso. No te voy a mentir que hoy, esta mañana, me estuvieron llamando y van a pasar todas las opciones. 40,000 vamos costó. a hacer lo humanamente posible porque ellos estén cómodos. 40,000 costó a Perú. No, 40,000 sería el vuelo si en el caso que no sea charter. Ah, perdón, contra 100. Vuelo comercial. 40,000 el vuelo comercial de 40,000, el charter es 180,000. Estamos hablando de una diferencia muy grande. Pero bueno, yo creo que vamos a apostar que todos los limpitas compremos, vamos a ver, porque es un avión. Contra Perú era un avión de 50 pasajeros, este es de 150. Entonces, los vuelos chicos no llegan hasta Medellín, es lo que me dijeron. Estoy averiguando las opciones. Y como nosotros somos 50, hay 100 lugares disponibles. Vamos a ver si eso podemos llenar Olimpita, entonces va a ser viable irme, muchachos. Si no es así, ¿qué hace? 180,000 de charter. Si no fuese así, ¿qué hace? Digo por actividad de compromiso que tienen y a lo mejor le dicen al presidente o a la dirigencia no podemos acompañar. ¿Qué haces? Sí, ¿qué vamos a hacer, Arturo? Vamos a luchar, vamos a ver. No quiero decir porque yo quisiera que nuestros jugadores estén cómodos, que se vayan, que tengan la comodidad en el horario adecuado, pero hoy voy a definir eso, Arturo. Hoy voy a definir. El Olimpia tiene problemas económicos de público conocimiento. El día del partido nos cayó los Jorge Arias. Entonces, las bombas son por semana, pero también vamos a cuidar lo deportivo. Vamos a priorizar lo deportivo, Arturo. Las bombas eso está en mi espíritu. Las bombas son por semana, decís, y cuando cae esto más de $300,000, ¿qué decís vos para adentro? ¿O para afuera? Que ya lo veía venir, que una tristeza que todo haya llegado tú a esto, una tristeza. Pero yo tengo que administrar realidades, y sobre esas realidades, lo públicamente dije mi posición en la asamblea, está por escrito, ya veía venir de esto, muy públicamente ya veía venir de esto, y hoy no nos queda otra que sacar entre todo adelante, luchar, apostar, que el olimpista ayude,
que viene, que vaya, que viene al estadio, que pague su cuota social, que cuando lancemos los palcos compren los palcos, vamos a ir tocando más puertas. Hoy el Olimpia está todo equilibrado, está al día con sus jugadores, está al día con su personal administrativo, está al día con los bancos. La amenaza del Olimpia es la FIFA. Ese es el mayor problema que tenemos. Ese es nuestro problema y sobre eso tenemos que trabajar. No nos queda otra que armé ahora en la última reunión de comisión de que armar un equipo específico para el tema FIFA. A ver qué podemos hacer, cómo algunos más chicos vamos a ir tratando de destrabar y los mayores veremos qué milagro puede ocurrir, vamos a trabajar en eso. Hoy el problema del Olimpia se llama la FIFA. Mis jugadores y todos ellos están aislados, no tienen nada. Pues nosotros tenemos que trabajar entre todos los olimpistas a levantar el problema FIFA. Déjame preguntarte. Una vez solucionado esto, esto Olimpia va a estar en otra situación. Déjame Y preguntarte. estamos yendo, yo soy muy optimista. Si no fuese así, no sería presidente del club. No, así mismo. Miguel Cardona, 300.000, más de 300.000. Y quiere decir, 500.000. en la última parte, ¿cuánto era en total la transferencia de área? ¿Cuánto costó Olimpia? No tengo en este momento en la cabeza, Arturo. No Esta es tengo en este esta momento. es una de las cuotas, ¿verdad? Hice el informe. Sí, tengo entendido que sí. No tengo en este momento, no quiero decirte algo, no tengo la precisión exacta de cuánto fue la operación de área en este momento. No, porque en el FIFA está eso. ¿Y cómo te llega a vos? ¿Quién te dice? ¿Cómo fue lo de Arias? No, ya tenía dentro de lo que yo sabía que iba a ocurrir esto. Ah, vos sabías que Ya venía, sabía que que venía lo de Arias. Claro que sabía que venía lo de Arias. Claro, es un tema que ya se inició hace un año, que sabía que iba a venir la sentencia. Todo esto te estoy comentando porque ya eran juicios que ya arrancaron hace 8 o 10 meses, cuando ya tomé, por eso que públicamente puse mi posición. Ya eran todas situaciones de demanda de FIFA. Lo que está ocurriendo son las sanciones de FIFA ahora. Y vamos a tener que ver apelar al TAS y ver de llevar 8 meses y ver cómo hacer. Olimpia. Cuando yo tomé eso porque ya eran demandas en FIFA. Está bien, pero vos decís la bomba por semana. Quiere decir que sabés la que viene a la siguiente, veo. ¿O está? Y hay otras pendientes. No, esto lo va a quedar así. Decinos cuáles son las otras bombas por semana. No sé por atender, Arturo. Es como vos que digas, la Corte Suprema. ¿Cuándo define la Corte Suprema de Justicia? No hay un tiempo. Ellos definen, nadie sabe el tiempo exacto. ¿Te respondió Pipo Gorosito lo fraccionado que le iba a pagar? Creo que sí, creo que ya se está trabajando en el convenio. Se está trabajando ya en el convenio. Mi abogado ya están trabajando en el convenio. ¿Y una de las bombas por semana puede ser la de Garnero o no? Y vamos a hablar con Dani. ¿Qué le va a decir a Dani? Dani es una persona que... ¿Qué le va a decir? No tenemos... Así que... Y lo mismo que le digo a todos, ¿verdad? Lo mismo que le digo a todos, que Olimpia puede hacer ciertas cosas y ciertas cosas, ¿no? Y que ojalá que lleguemos a un acuerdo inteligente para ambas partes. Bueno, en días más concluye el mes y tenés que pagar febrero. Así es, Arturo. Otra batalla, Olimpia de semana a semana. Y tenerle... Mis jugadores tienen que estar tranquilos. Ellos saben que yo les voy a... que ellos pueden estar tranquilos. Mis jugadores tienen que estar tranquilos. Ellos no piensan en eso. Yo les digo, ustedes olvídense, ni una energía en eso. Eso olvídense. Ellos están tranquilos. Bueno, etapa por etapa. Ahora Libertad, Sudamérica el próximo domingo en el Defensores, Miguel. No, bueno, ahora Nacional, primero Arturo, mi batalla el jueves. No, está bien, entiéndase que es un paquete, jueves y domingo, un paquete, así es paquete. Jueves, domingo, paquete, un combo. Viene uno, viene otro, pues son la América que esperemos también. Déjame por curiosidad, Miguel, y de noche vos hablas solo. Y a veces hablo solo, pienso, escribo. No, te lo digo con mucho respeto porque se te ve muy adentrado y no se puede separar emocionalmente una cosa de la otra. No va a poder separar, no se puede. Es muy difícil. En este momento la verdad que te diría que es un momento de una paliza al sistema nervioso, pero bueno, así nomás de todas. Una paliza. Es una paliza de el sistema de viene uno, viene otro, estamos de partido a partido y de batalla a batalla. Pero bueno, el Olimpia esto. Pero estamos de pie, el Olimpia está firme, está fuerte. El Olimpia está en el camino correcto, Arturo. Eso también es la emoción de decir, estamos en el camino. Un segundo. ¿Estás enamorado de tu club? Enamorado poco. Apasionado por mi club. Apaixonado por você. Apasionado por un tipo que ama a nuestro querido club Olimpia. Te amo. Como todos los olimpistas le aman a su club.
No, esto es el trabajo creativo de Gustavito y Anita y con Rodrigo Cancián, Miguel. Son unos genios, eso la verdad es espectacular, son unos genios, pero eso siente el olimpista, porque el olimpista le ama a su club, el olimpista muere por su club, el olimpista da todo por su club, su hora, su energía, su tiempo, y así, la verdad que el Olimpia enciende pasiones. Y para cerrar la charla, Miguel, es la entrega, la voluntad, la lucha. Esto para vos básico en Olimpia, la lucha, el campo, la entereza. La entereza, la lucha, la motivación, la actitud, Arturo, y con todo eso, el grupo humano, y lograr conformar una familia que se defiende y protege lo suyo, que lucha por cada partido, es como una batalla donde tiene que dar todo para defender su casa, su territorio, por ganar. Ese es el Olimpia. Dijiste que Olimpia hará temblar. Olimpia da miedo. Chao, Miguel. Chao, Arturo, un abrazo. Igual, gracias. Miguel Carona. Silva para el trotecito, no, Ale. El árbitro va a autorizar el disparo. Va a pegarle a Silva al trotecito, no. Tira Ale. Viene o no viene. Ale Silva tira. Autoriza Díaz los saltitos. Martín Silva coquea contra la avenida Mariscal López. Ahí se va, la autoriza el árbitro trotecito clásico. Tiro. ¡Gol! Categoría con su etiqueta, ubicando por bajo el poste izquierdo, el festejo franqueado aquí en el bloque. ¡Ale de penal! Olimpia ganando por 1-0. Grito infernal del público franqueado. No cesa de alentar. ¿Y en qué momento de penal? Ale Silva. Olimpia gana 1-0 para 1. Ale lo hizo. Monumental. Perdonó Libertad. Tuvo un par de situaciones como para ponerse en ventaja hasta que aparece esta pelota que roba Derlis. Que no está fino para definir, pero sí picante como para robar balones en la anterior. Al zaguero Barbosa en esta. A Martínez se metió al área, la mano de Barbosa, el puño, el penal y aparece Alejandro Silva. Con la calidad acostumbrada del Charrúa, el saltito la ubicó al poste izquierdo, fue Silva a la derecha. Olimpia lo gana, Libertad hizo méritos, Olimpia castiga y gana 1-0 en su Bosque. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. Zamudio de zurda va a colocar, le pegó, tiró, arriba, golpe de cabeza, gol. Segundo postiense de salir la asistencia y aparece Viera. Estaba Zamudio, pelotazo en el aire, la pierna levantada del compañero Barbosa. No permite Barbosa que esa pelota salga. Desentrada central. Barbosa y Viera de cabeza al fondo. Empata Libertad, lo hizo Viera. El partido 1-1 para 1. La pelota quieta para acomodar a Libertad en el partido cuando terminó el primer tiempo costándole al equipo de Garnero, jugando apurado ante la desesperación por estar abajo en el marcador. La falta de Gómez, el tiro libre, la pegada de Zamudio al segundo palo. La defensa de Olimpia que miró que aquí no cubrió bien. Barbosa la devuelve al segundo palo cuando parecía que se iba ese balón. Y Viera con golpe de cabeza ante el arco desnudo. Pone el empate, llegaron los zagueros de Libertad después de errores en el fondo. En el área rival sí muestran su presencia importante para empatar 1-1. Momento del gol. A los 4 minutos, segunda etapa. Tiro de esquina, atención con esta. El árbitro Díaz de Vivar autoriza, va a venir el remate. Le pegó Zamudio, vino un golpe de cabeza, trabado, Bocanegra le va a pegar. Después del rebote Villalba tiró, disparó al arco, gol. Lorenzo Melgarejo al poste izquierdo
y el festejo liberteño para uno lo hizo Lorenzo Melgarejo, del tiro de esquina, un rechazo a media, enredos hasta que finalmente le pega Melgarejo girando por un disparo largo que no tenía final y aparece Melgarejo y concluye al poste izquierdo Lorenzo Melgarejo, el grito de gol en para uno, venga el festejo dice Viera, se encuentran los goleadores en el bosque, el empate Viera, el gol ahora lo hace Lorenzo Melgarejo y gana Libertad 2-1, lo hizo Melgarejo, Libertad 2, Olimpia 1. Coincidente el gol de Libertad, cuando empezó a adelantar líneas, se hizo dueño de la pelota y Olimpia se había quedado. Retrocedió, ya no tenía respuestas, incluso un par de gritos de Julio Cáceres pidiendo que tanto Recalde como Dernis presionen en la salida de Libertad. Se quedó Olimpia, lo aprovecha Libertad y otra vez la pelota quieta. Así llegó al empate y así nace este segundo gol, porque todo arranca con el tiro de esquina de Zamudio. Un primer intento, una pifiada, del rebote le queda a Tito Villalba en la cabecera del área. Su remate vuelve a rebotar, hay como una carambola dentro del área porque pegan dos hombres de Olimpia y allí le queda Melgarejo, que gira, le da de volea de zurda para colocarla al palo izquierdo lejos del alcance de Aguilar, lo da vuelta al Gumarelo aprovechando su mejor momento en la complementaria, gana Libertad 2-1 en el Bosque. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Empata el partido el equipo de Cano, pelota en el aire, de cabeza Guillermo Paiva y el partido se pone a 2. Este es el grito colegiado. Y empató Paiva, 2-2 en para uno. Paiva, la cara goleadora de Cano en el gol. Todo. Sinónimo de gol en Olimpia, Guillermo Paiva. Minutos en la cancha, la variante de Julio Cáceres luego del segundo gol de Libertad fue ponerlo a su artillero dentro del terreno de juego. La pelota larga empezaba a ser el argumento de Olimpia, que jugaba apurado. El envío va hacia la derecha para Otálvaro, Otálvaro se perfila y manda un centro. Con buena rosca el segundo palo y aparece Paiva, que no estaba en el sitio. Él atropella el espacio y por eso se ven sorprendidos los hombres de Libertad. Qué bien se eleva Paiva, el gesto técnico perfecto para ubicar la pelota al palo derecho. Guillermo Paiva anda dulce con los goles. Aprovecha este centro de Otálvaro y de cabeza pone el 2-2 del partido. Momento del gol. 27 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a la mesa. ¿Vamos a debatir? Sí. No vamos a confrontar. Sí. Vamos a debatir. Acá, cuando el Recoman habló, le disparó Víctor, le disparé yo y el niño tomó prudencia, Víctor, ¿no? Porque parece que hay una bancada cancha de Denis Canice y niño. Esta es Libertad que conocemos. Yo no conozco otra Libertad. ¿Vos conoces otra Libertad? Y la versión de ayer es la que más me parece, un equipo que intenso pero que sufre en defensa. ¿Vos conoces? No, te quiero esta versión. Así mismo. Este no es Denis Canice. Yo no conozco otra versión de Libertad. Entonces Denis le pegó, rescató dos jugadores nomás. Al aire le dijo. Sí. Sí. Y... Que Libertad debería estar preocupado. No, que Libertad tiene solamente a Enciso y a Melgarejo. De todo dijiste Denis, como si fuera Libertad perdió 6-0. No, que no vaya a ser así con pero Denis dijo Caniza. algo como si fuera que... Enfrente Olimpia debutó un goleó. chico, un central. Y como volante de marca Espera, pusieron Pancho, dos mitad. Pancho manda un mensaje. Fernando Cardoso también un mitad. Pancho Y manda- no le puede ni ganar. Perdón. ¿Cómo no la puede ganar? Pancho mandó un mensaje. le mandó No, un mira, y mensaje. corren a Y por eso digo, Olimpia jugó un gran partido. O sea, el que tiene que estar avergonzado de Libertad. Por Libertad, ¿por qué se va a avergonzar? A no ganarle a un equipo juvenil. Pero qué va... Imagínate si ponía todos los titulares Pero Olimpia, le Aguilar ganaba. Aguilar es juvenil. No, Otálvaro es juvenil. 4 dije. no. Salcedo juvenil. Tito Torres juvenil. Gómez, ¿qué es? Sí, pero Gómez ya viene. Quintana, ¿qué es? Fernando, ¿qué es? disculpa. Zárate, ¿qué es? Ahí está. Bueno, no podemos Quintana, discutir entonces. Quintana, Vamos a discutir, vamos a Quintana y debatir. Cardoso ya terminaron el año pasado. Pero viene de jugar 20, Portugal no se puede 20, 30 partidos recién. Denis, Y
¿Y enfrente sean qué tenían? jóvenes no significa que no tengan experiencia. ¿Y enfrente qué tenían? Citame los jugadores y cuántos partidos tienen. Y del otro lado tenés Eh. Hugo Martínez, que lastimosamente se fue lesionado. No, lastimosamente, El otro- espera. Viera. Lastimosamente para Libertad. Sí, sí, ¿Vos, sí, sí. vos considerás que para vos se fue lastimosamente? Yo considero No, lastimosamente Para para el fútbol Libertad. paraguayo también. No, ni para las bolas. Para la selección Para la incluso. selección. Pero Puede ser la lastimosamente, selección, sí. pero no lastimosamente se fue lesionado como si fuera que Pancho juega partido. No. No, lastimosamente para para él, se Libertad. entiende, Para claro, Libertad, claro, entiéndase, claro, para claro, Libertad. claro. Y tiene pinta que una lesión de Pero nadie queremos que un consideración jugador encima. se lastime. Se lastima. Nadie. La rodilla derecha. Sí, la rodilla. Porque él es el que le hace, él es el que mueve la media cancha en Libertad, el que le da ese dinamismo, porque Bocanegra juega con un tranco que... Juega por su nombre. Exactamente. No, a mí no, o sea, Entonces, no produce Garnero- fútbol. Vamos por parte. A ver. Yo no sé por qué se llega a esto. Garnero tiene una clasificación a Sudamericana con Sol. Viene al fútbol paraguayo a Sí, dirigir sí, a Sol. sí. Y después nos arregla por una cuestión económica. Se arreglaba, seguía en Sol. Yo me hago cargo. No continúo en Sol por una cuestión económica. Va a Guaraní. Garnero. Hay un bafle prendido ahí. Campeón con Guaraní. Sí. Garnero. Campeón con Guaraní, Garnero. Tetracampeón con Olimpia. Así es. Campeón con Libertad en el torneo de apertura. Es decir, título tras título, tras título, tras título, tras título. Entonces, Denis Caniza, vos que sos técnico, Y ayer le tuvo miedo a la Olimpia. hoy vino, Está ganando 2-1. Hoy vino Denis Le Caniza. cambió a su delantero y puso mediocampista. Buscan al tercero, papá. Espera, por favor. Ahí estoy de Libertad, acuerdo, mamá quería. Denis. Faltaba mucho, Espera, 20 faltaba minutos. mucho. Espera, ¿y quiere decir? Múltiple campeón. No. Y bueno, no sé. Me vi ahí, no sé ni No, para no. qué carajo. Yo Juro digo lo que espera, pienso, hermano, me elaboro sale- lo que tengo que me decir. Así sueño. le gusta, y no le gusta. Así tiene que ser. Sí. Lo que digo es lo siguiente. Él jugó con 9 para Denis Caniza con Barbosa y con Bocanegra. Entonces que no aprovechó Olimpia. Porque si, entre comillas, vamos a entrar con 9. Y Olimpia es el que no camina. Porque si Denis Caniza dice que ni Barbosa ni Bocanegra, entonces fueron figuras decorativas. Pero. Entonces el Daniel Garnero, yo venía en esta mesa cuando tengas tiempo. Porque yo no entiendo. Es un hombre de fútbol, conoce, tiene título, y no me pongo como abogado. Olimpia jugó muy bien, Arturo. Yo no dije que Olimpia jugó un gran partido. Y vos estás Esperaba diciendo- menos, esperaba pero menos. Olimpia no, pero acaba de decir que Olimpia Libertad tiene que ser el tercero. ¿Qué tercero? Y tercero dijiste por qué le metió a Riveros. Estaba para sí, ser tercero, que que tenía que ir a buscar el tercero. Quiso cerrar, entre comillas, el partido tenía que muy hacer el temprano. tercer gol, claro. Y bueno, pues no cerró, no todo lo que se propone se logra. Es una intención que tuvo Garnero, de cerrar el partido. Me Pues se parece- supone No que sé si también iba a es ser un el mismo, equipo grande. el mismo discurso si terminaba 2-1. Y decía, qué buen cambio, cerró el partido. ¿Por qué, vos vas a bueno, saber si pues. eso de Denis Caniza qué opina? ¿Vos sos Denis Caniza, No, Pancho? ¿qué iba a decir? Digo, Pues, ¿cómo Pero vas a no ver? terminó, Pero pues. termina Pero no siendo un terminó, error pues. porque- pero Es que que bueno, vos sos abogado de no, verdad. no terminó, pues. Vamos a... 2 minutos después encima empata Olimpia y ya Libertad no tenía más ataque a partir de ahí. La Sí, pregunta ahí es está. esta. Libertad es más de lo que fue ayer, veo. Defensivamente tiene Libertad que fue mejorar, dos no jugadores puede seguir nomás. con tantos pues. problemas. Ahí Libertad, terminó no sé todo quién ahí. dijo aquí en Libertad la fue mesa. Enciso y Melgarejo nomás. Libertad es un Ferrari, no sé si lo dijo él y hago mía sus palabras. Sobre el niño Jorge, veo. Sí, Libertad es un Ferrari que atrás tiene un acoplado. ¿Quién Un dijo? Ferrari Vos no dijiste cortado a la La mitad. palabra comprado no, pero sí que tiene un... te digo la palabra exacta. Es verdad. Espera, me voy a acordar. Escombro. Niña. Es un tiene un Vos- escombro. vos fuiste muy tiene fuerte un ya ahí, escombro niño. Para en mí defensa. Libertad, dentro de lo que tiene, dentro de eso, los 11 se divide en porque dos. ya Una no cosa es sirve del, Loma. del medio para arriba es su versión buena. Es como aquella que tiene así la cara mitad mujer, mitad hombre. Su lado femenina así que te llama la atención. Y el otro lado tiene la cara de malo. Es así, Tipo- él tiene doble cara. Una de la cara Algún día le femenina voy a que te decir, le llama voy a y decir el otro algo en lado, el privado a lado ustedes. malo. Te voy a decir cómo es la vida. Me están obligando. Y yo no quiero decir al aire. Pero le voy a decir a ustedes. Y le voy a dedicar a Denis Caniza en privado. Un equipo que logró el título. Y que, por respeto a ambos, yo no voy a decir el nombre. Y también se imaginan, decía, cuando la gente se imaginaba.
Y no, hasta ahí me quedo, pues yo respeto mucho a los dos. Y le voy a decir. ¿Y por qué eso, Arturo? No entiendo. Y que viene el caso de un título continental logrado, y la gente se preguntaba cómo. Y puede ocurrir. Te voy a dar nombre en privado, por respeto a ambos. Pero ¿por qué le exigimos libertad a nosotros? No, yo te voy a dar el caso de un campeón paraguayo continental. Porque tiene todo. Y esperamos mucho de ese equipo. Yo te voy a decir ahora, hoy cumple 51 años Hugo Marcelo Velar, campeón con la selección preolímpica sub-23, Guaraní Cerro Olimpia. ¿Te meteré? Cobreloa, no te meteré, Cobreloa. Mejor extranjero paraguayo en Santos Laguna, conocido como el Príncipe Guaraní. Así es. Hugo Marcelo Velar se lo decía al Príncipe Guaraní. En el Santos Laguna le quieren mucho al Choco. Al Príncipe, le llamaban el Príncipe Guaraní. Sí. A Hugo Marcelo Velar. Choco. Bueno, y acá está diciendo Denny Caniza corroborando lo que me están enviando. A Hugo Marcelo Velar, muchísimas felicidades. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Pichupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yalacasi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para construcción. Recordá, Ferro Parisea, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905, vamos a cuidarte delivery, 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo. Te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Totalmente de acuerdo con Denis. Dice el informante, un promedio de 24 años los jugadores de Olimpia, algunos debutando en cancha contra algunos jugadores rimbombantes de Libertad. Y te hago una comparación. Zárate el Olimpia, comparando con Barbosa. Debutando un chico, gran partido. Zárate, por lo que vimos, Jenny presiona mucho más. Muy bien. Sí. Y Barbosa con equivocaciones constantes. Zárate sale jugando una pelota, como si fuera que tuviese años encima. Hay una que Zárate sale, y es para que el público quede tranquilo y no se equivocó. Julio César Cáceres, habla de lo bueno, Denis, no se equivocó con Marco Gómez, no se equivocó Cáceres, creo que no se va a equivocar con Zárate su primer partido, difícil jugar por uno, creo que no se va a equivocar, lo mantiene Quintana, lo mantiene Cardoso, pero Quintana y Cardoso ya tienen experiencia, no son ni taí. No, comparado, sí, Denis, ¿por qué? Comparado con los jugadores de Libertad. La culpa no la tiene Libertad, no podés comparar. Porque Libertad le contrató a Roque, le contrató a Rivero, le contrató a Nacho Don. Libertad basa en experiencia. Por eso Nacho es suplente de Martín. De Silo, sí. Por eso entró Rivero ahí. El ataque con Tacuara, Roque y Tacuara, el día que se juntan, creo que los dos tienen 40 años. Y van a llegar a jugar juntos. En Libertad es la base de la experiencia. Es el modelo de Libertad. Volvió Zamudio, por ejemplo. Zamudio. Que inicialmente no estaba en los planes, pero regresó. La base de Libertad es la experiencia. Ayer jugó muy bien Héctor Villalba, Tito Villalba, en Libertad. Zárate tiene 21, ya jugó en la primera de Libertad, Zárate.
Dice Efrosí, ya jugó yo, no Fernandito. Si jugó habrá sido Copa Paraguay, porque torneo sí. de primera división por lo menos no jugó. Debutó ayer. Libertad no le da oportunidad a sus ¿Qué es lo que jóvenes. es Ricardito Flecha? Hola Arturito, ya hablaste Pío de Cerro, yo estoy ahora entrando en sintonía, como dicen en lo del viejazo. Estoy escuchando limpia libertad y el acoplado y todo eso. Quiero saber si ya hablaste de Cerro. Abrazos. Abrazos, Ricardito Flecha, pega duro, con cariño Ricardo. Rivero se metió el central de Cerro con debut. William Rivero, la pelota viene para buscarlo sobre la izquierda. Está cargando Cerro para el colombiano Carrascal. Tiró. Vino un golpe de cabeza. Gol. Al fondo y convierte tanto Soberana en la bola. La línea Soberana aquí en la bola. Y la besa pegándose con unos brazos al corazón. Carrascal, pelota en el aire. Se elevó el golpe de cabeza al poste izquierdo. Y Cerro gana 1-0. Usando la cabeza. Alfi con este grito. Gana Cerro 1-0. Alfio. Por una cabeza. Alfio Oviedo. Monumental. Alfio Oviedo. Qué bien arrancó en Cerro Porteño esta temporada. Y lo sufre Guaraní, que lo supo disfrutar la temporada anterior. Cerro manejó la pelota con paciencia hasta aquí. Era un partido muy parejo porque Guaraní también proponía juego, trataba de generar situaciones, hasta que aparece para romper sobre el perfil derecho Carrascal. El colombiano, con mucho tiempo para decidir qué hacer con la pelota, levantó la vista, mandó el centro, muy preciso, con la rosca necesaria dentro del área, y allí aparece Alfio Oviedo, con el gesto técnico perfecto para desviar esa pelota, para dejar sin chances al arquero colombiano de Guaraní, metido entre Roberto Fernández, metido entre Marcos Cáceres y Benítez, que trataba de cerrar. Ganó Alfio Oviedo en las alturas, la clavó arriba para que Cerro gane 1-0. Cargando Aquino, juega la pelota a la izquierda, Alan tiró, golpe de cabeza, gol. Cerro Porteño, Robert Morales de cabeza y al fondo. Excelente maniobra ofensiva colectiva de Cerro para el segundo gol, para creo liquidando el pleito de a poco. Lo hizo Robert Morales de cabeza. Muy buena maniobra Soberana, que nace sobre la punta izquierda. Aquí lo Alan, y Alan coloca de zurda y la pelota va arriba y de cabeza lo va a hacer Robert Morales. Primer gol recibido de cabeza. Segundo gol, Robert Morales de cabeza. Y Cerro gana por 2-0. Festejo en la olla. Una multitud lo festeja. Cerro 2, Guaraní 0. Cerro, siempre Cerro triunfará. Cerro, siempre Cerro tu papá. Cuando Cerro pisa el acelerador, marca la diferencia contra este Guaraní, que no tiene marca en la mitad de la cancha y que allí se le dificulta mucho más a la última línea. Sufre por los costados, y aquí otra demostración con Aquino, que fue comandando el ataque, soltó por la izquierda para Alan Rodríguez, que se soltó como una luz sobre ese sector. Ya en la primera etapa había generado una situación que no pudo castigar Alfio. Aquí el centro al medio, miraban los de Guaraní cuando Robert Morales se acomodó de cabeza, la clavó al fondo. Cerro hace más fácil de lo que parece, gana 2-0 ante una multitud aquí en su olla. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Ahí le tiré uno a Ricardo Flecha que no vio, parece. Ricardo Civito, no viste Ricardo, porque si está escuchando la radio, vos le de Cerro, ahora puse Ricardo. Por lo menos respondeme Ricardito Flecha. Así que soy facilongo, pusimos los goles de Cerro. Sergio Díaz, ¿cuándo juega? Ya va a estar para el fin de semana, dijo Francisco Arce. El que está descartado de vuelta, Robert Piris Damota. Tiene una semana más de recuperación, como mínimo.
Y vuelven Jan y Juan Patiño. Vuelven. Sí. Y yo creo que Jan va a ser titular, Patiño titular y me parece que Díaz va a ir a la banca. Tranquilo jugó Rivero, William Rivero. Sí. Jugó muy buen partido. Sobrio. Pero jugó tranquilo, como si fuera que de la casa toda la vida. Sí, exactamente. ¿Pensamos igual? Sí, Parece que es Cerro de abajo. Para nada no le pesó. No, la camiseta no. Digo, viene de jugar. Sí, el conocimiento en la complementación con los compañeros, sabía cuándo salía a cortar. A él la camiseta no le va a pesar. Ganó por arriba muchos cabezazos. Por arriba. Y Moreno hizo dos apariciones. Nada sí. Pero se le puede pedir. Claro. Y va a seguir siendo suplente Moreno Martín. Sí, yo creo que sí. Por lo menos el domingo sí. Sí. Y hasta que vaya. Primero, Cerro juega bien. Creo que Cerro es el mejor equipo del fútbol paraguayo hoy. Sobre 3 fechas diputadas, ¿verdad? Sí. Compartimos. El mejor equipo. Sí. ¿Para qué va a retocar el mejor equipo? No va a retocar. Y con variante. Vos callate. Vos no tenés derecho ni a hablar. ¿Y cómo vienen los goles, Cerro? ¿Por qué? Porque no destacan los goles. Y por eso digo con variante. A ver, ¿qué variante tiene? Y va a atacar a los 9. ¿Quién? Mete pelota para los 9. ¿Y quién mete pelota? Alan Rodríguez. Ustedes no hablan de Alan Rodríguez. El señor de los centros. Y tiene arriba también, lateral izquierdo. Y te digo, que Morales, que Morelos Martí, que Alfio Oviedo, está todo bien. Pero ¿quién tira los centros? Yo quiero retroceder hasta antes de los centros, porque en realidad la jugada de Cerro en los goles siempre es elaborada, corre casi de lado a lado. Eso no se va a discutir. Después recién llega el centro, la culminación de la jugada. Pero si vos elaborás bien la jugada y no tenés uno que tira el centro, no te sirve nada tampoco, Víctor. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.le, apostar a la pasión de siempre. Tupi te acompaña a la vuelta a clases, aprovecha las ofertas de los productos seleccionados como notebooks, celulares, mochilas, entre otros, y tu primera cuota pagas recién en abril. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, Villarrica, Cazapá, Santaní, Concepción y Pedro Juan Caballero, porque hasta el domingo todas tus compras online tienen envío 100% gratis, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó la Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Asismed, amamos toda la vida. Varta, la mejor batería de Europa, está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza NGO. Frases de colección. Es el Olimpia que queremos, es el Olimpia de campo. Es el Olimpia que es difícil, cada vez le va a ser más difícil a los rivales ganarle. Olimpia da miedo. Frases de colección. Olimpia es un monstruo que cuando se despierta, eso es lo que escuchaste que yo dije ahí, cuando se despierta y empieza a andar, atajate. Frases de colección.
Olimpia da miedo. Esto es Miguel Cardona, Ricardito Flecha, es que hablamos con él. Igual te quiero, Ricardo Flecha, también dice te quiero mucho. Igual Ricardito Flecha con los goles de Cerro dejó escapar una lágrima. La gente le vio, estaba en el vehículo Ricardo y dejó escapar una lágrima. La gente dice, no es Ricardo Flecha, ese no es Ricardo Flecha. Estar haciendo una composición o cantando, no. Es Ricardo Flecha escuchando los goles de Cerro. Entonces Ricardo Flecha, la gente cree que él está cantando y no le entienden a Ricardo Flecha y se paran y le miran. Y deja escapar unas lágrimas Ricardo Flecha con los goles de Cerro, con la victoria 2-0 ante Guaraní, y la gente cree que le está cantando un tema. No, está escuchando los goles. Rivero se metió el central de Cerro con debut. William Rivero, la pelota viene para buscarlo sobre la izquierda. Está cargando Cerro para el colombiano Carrascal. Tiró. Vino un golpe de cabeza. Gol. Al fondo y convierte tanto su gran en la bola. Valerio su gran aquí en la bola. Y la beso pegándose con unos brazos al corazón. Carrascal, pelota en el aire. Se elevó el golpe de cabeza al poste izquierdo. Y Cerro gana 1-0. Usando la cabeza. Alfi con este grito. Gana Cerro 1-0. Alfio. Por una cabeza. Alfio Oviedo. Monumental. Alfio Oviedo. Qué bien arrancó en Cerro Porteño esta temporada. Y lo sufre Guaraní, que lo supo disfrutar la temporada anterior. Cerro manejó la pelota con paciencia hasta aquí. Era un partido muy parejo porque Guaraní también proponía juego, trataba de generar situaciones, hasta que aparece para romper sobre el perfil derecho Carrascal. El colombiano, con mucho tiempo para decidir qué hacer con la pelota, levantó la vista, mandó el centro, muy preciso, con la rosca necesaria dentro del área, y allí aparece Alfio Oviedo, con el gesto técnico perfecto para desviar esa pelota, para dejar sin chances al arquero colombiano de Guaraní, metido entre Roberto Fernández, metido entre Marcos Cáceres y Benítez, que trataba de cerrar. Ganó Alfio Oviedo en las alturas, la clavó arriba para que Cerro gane 1-0. Cargando Aquino, juega la pelota a la izquierda, Alan tiró, golpe de cabeza, gol. Cerro Porteño, Robert Morales de cabeza y al fondo. Excelente maniobra ofensiva colectiva de Cerro para el segundo gol, para creo liquidando el pleito de poco. Lo hizo Robert Morales de cabeza. Muy buena maniobra azulgrana que nace sobre la punta izquierda. Aquí lo Alan y Alan coloca de zurda y la pelota va arriba y de cabeza lo va a hacer Robert Morales. Primer gol recibido de cabeza. Segundo gol, Robert Morales de cabeza. Y Cerro gana por 2-0. Festejo en la olla. Una multitud lo festeja. Cerro 2, Guaraní 0. Cerro, siempre Cerro triunfará. Cerro, siempre Cerro, tu papá. Cuando Cerro pisa el acelerador, marca la diferencia contra este Guaraní, que no tiene marca en la mitad de la cancha y que allí se le dificulta mucho más a la última línea. Sufre por los costados y aquí otra demostración con Aquino, que fue comandando el ataque, soltó por la izquierda para Alan Rodríguez, que se soltó como una luz sobre ese sector. Ya en la primera etapa había generado una situación que no pudo castigar Alfio. Aquí el centro al medio, miraban los de Guaraní cuando Robert Morales se acomodó de cabeza, la clavó al fondo. Cerro hace más fácil de lo que parece, gana 2-0 ante una multitud aquí en su olla. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. ¿Cuándo va a debutar Galeano Cerro? Te voy a decir más, voy a firmarte ante Escribanía. Va a jugar más partidos en estos 6-7 partidos, que si está bien, ¿cómo viene él?
Y terminó la temporada en Sao Paulo. Terminó hasta mediados de diciembre, jugó en Brasil. Entonces me reservo. Pretemporada le falta. No, entonces lo digo. Pretemporada le falta. Me callo, Luis. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¿Qué premios tienes CNT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.300 millones. Y salen sí o sí 50 premios en efectivo y una Chevrolet Tracker. Pedí CNT, 2.450 millones en premios. Cheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Piquecerú. Fernando de la Mora, zona norte, DLS Motors S.A. Guairá Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del Tuy, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales y comunícate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. Volvió Shell Autopista Guazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados y tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas, nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Mobile Vintage Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos. Reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes. Base, cuida tu diversión. Eso que viene en conferencia. El plantel se preparó para esto, para afrontar de la mejor manera los trabajos, los partidos. Y creo que eso se estaba viendo reflejado en los partidos. Estamos haciendo un buen juego. Entrenamos para eso, el profe nos está mostrando muchas cosas buenas para poder hacer bien las cosas y eso se está viendo, como te dije. Esta temporada llegaron varios futbolistas a reforzar el plantel. El profe Chiqui dice que eso le facilita mucho a él la tarea. Vos particularmente, que ahora estás arrancando de titular, es como una presión extra el sentir que hay competencia. ¿Eso te motiva el doble? ¿Cómo lo vas asimilando eso? Sí, claro que sí, tener competencia siempre es bueno. Competencia sana, estamos mucho en el plantel y todos estamos trabajando de la mejor manera para ganarnos el lugar. En el que entra tiene que entrar a rendir porque todos estamos al 100% para poder hacer un buen trabajo. Bueno, Enzo, ¿qué es lo que más insiste contigo el profesor Francisco Arce? Porque sin duda estamos viendo a un Enzo Jiménez realmente alcanzando el nivel que en algún momento llegaste a mostrar, Enzo. Así que por eso la consulta, ¿en qué está insistiendo mucho Francisco Arce en los entrenamientos y el resultado del por qué también estamos viendo a un gran Enzo Jiménez en los partidos de Cerro Porteño? Sí, el profe me pide siempre que haga banda y banda y a mí me sale eso, me sale bien, estoy preparado para hacer eso. Y uno siempre trabaja para cuando le toque para poder estar al 100% y creo que me preparé bien en la pretemporada para poder llegar de la mejor manera al arranque y eso se ve reflejado dentro del campo de juego. Es más fácil seguramente hablar de lo grupal después de lo que fue el partido fin de semana porque sin duda alguna inicio y final fueron claros dominadores, pero reciente consultado al colega también
sobre lo individual tuyo. Y también vemos a un Enzo que prácticamente corre toda la línea, como decías que te pedía Chiqui, pero llegando también al arco rival, creo que tuviste 2 o 3 posibilidades de cabeza justamente de poder marcar como ese Enzo, la primera vez que fue campeón con Cerro Porteño. ¿Cómo te sentías en ese sentido y si estás creciendo en comparación al Enzo que había llegado a Cerro Porteño? Sí, como dije, uno siempre trabaja para ir creciendo. Me está tocando de vuelta ahora arrancar los partidos y estoy tratando de demostrar que quiero quedarme en el equipo y, como decía, me gusta mucho llegar al área, pisar el área y cerrar en el segundo palo, como siempre ven. Y espero seguir por este camino y voy a seguir trabajando para poder seguir en el equipo. Bueno, Enzo, mirando un poco ya el próximo rival que es Guaireña, ¿qué virtudes tiene el equipo contrario que tenga que contrarrestar Cerro y qué partido imaginas ante ese rival? Y como siempre ir a Villarrica es difícil por la cancha, ellos conocen su cancha y nosotros cada vez que fuimos fue complicado, ¿no? Pero nosotros estamos preparados para ir a afrontar cada partido donde sea, en cualquier cancha. El colega José te consultaba sobre el movimiento que haces de cerrar al segundo palo, al igual que todos tus compañeros, ¿cómo vienen trabajando, puliendo el tema de la definición? Porque en relación a Enzo Jiménez el año pasado, más que constructor, te está tocando ser prácticamente un finalizador. ¿Cómo estás trabajando en ese apartado junto a tus compañeros? Encima llegó Marcelo Moreno, llegó Alfio, hay muchos que saben definir en la zona donde se deciden los partidos. ¿Cómo estás trabajando específicamente en eso? Sí, uno siempre se prepara en la semana para eso, trabajamos mucho con los profes en ese sentido y, como decía Marcelo, Alfio, Pantera, tienen mucha jerarquía ahí dentro del área. Yo también quiero tratar de siempre marcar goles porque a uno eso le llena y ojalá pueda venir más goles ahí en el segundo palo o como fuera. Enzo, en la semana practican distintos esquemas por lo que podemos ver de acuerdo a cómo se van cómo se va desarrollando el partido. Hay veces que vemos un 4-1-4-1, un 4-4-2, un 4-2-3-1. No tenés problema de adaptación y también consultarte, el hecho de la posibilidad de pelear por la Copa Libertadores se acrecienta por el hecho de que han llegado refuerzos de mucha jerarquía para este año. Sí, nosotros tenemos varios jugadores para jugar como sea. El profe puede poner el esquema que él quiera, que él prefiera, porque tenemos muchos jugadores de jerarquía, como está diciendo, y eso que me preguntaste después, todo jugador sueña con eso y esperemos pelear y tratar de llegar a lo más alto con este plantel. Ya posterior al compromiso ante Guaraní, el profesor Francisco Arce mencionaba que este ha sido un campeonato en el arranque bastante bueno para Cerro Porteño. Me imagino que consideras también de esa manera, si miramos lo que ha sido la participación de Cerro en el torneo clausura pasado, en donde prácticamente la parte final pudo remontar, alzarse con el título. ¿Cómo crees que hay que llevar este momento por el cual Cerro Porteño está atravesando? Si bien está arrancando recién el torneo de apertura, pero más adelante va a tener doble competencia. ¿Cómo se hace para manejar eso a nivel personal y a nivel grupal? Sí, arrancamos con el pie derecho, como se dice, eso es siempre bueno. En la clausura, como dijiste, no arrancamos así, pero terminamos de la mejor manera. Ahora nos toca arrancar bien y tratar de mantener este nivel. Sería lo ideal para poder terminar a tope este campeonato de apertura y poder conquistar varios títulos. Y cuando se vengan los otros torneos, tenemos varios jugadores para poder ir alternando como el profe prefiera y esperemos ir paso a paso y de la mejor manera. Enzo, me gustaría preguntarte sobre una cuestión personal tuya, porque arrancaste bien el retorno al fútbol en la pandemia en el 2020, te ganaste el puesto, fuiste campeón con Cerro, arrancaste también en el 2021, pero después en el segundo semestre como que tuviste un bajón futbolístico y ahora de vuelta la oportunidad de la titularidad. ¿Cómo viviste ese tiempo? ¿Qué nos podés contar sobre esa etapa que viviste durante el bajón futbolístico que tuviste? Sí, todo jugador tiene altibajos siempre. Yo siempre traté de trabajar de la mejor manera. Por circunstancias algunas veces no se dan, pero uno siempre trabaja y se prepara para cuando le vuelva a tocar, y a mí me tocó ahora de arranque. Estoy tratando de mantener un nivel y esperemos seguir así y tratar de conquistar varios títulos más con esta institución. Enzo, en lo personal, ¿cómo tomaste la llegada de Marcelo Moreno Martín? Sin duda el goleador en las eliminatorias, compartir con el vestuario, me imagino también es muy importante para vos. ¿Cómo tomaste en lo personal su llegada a Cerro Porteño?
La verdad muy buena porque Marcelo es un jugador de muchísima jerarquía, es una gran persona, desde que llegó se adaptó muy rápido a los muchachos porque él es muy abierto, es una gran persona como te dije y eso facilitó mucho para que él pueda adaptarse rápido al vestuario. Enzo, en Mundo Cerro estuvimos debatiendo también lo que fue el partido pasado y también el partido internacional. Cuando se lesiona, por ejemplo, Sergio Díaz, vemos que rápidamente cuando sale Chiqui se va, lo abraza, lo habla. En el partido pasado lastimosamente se lesiona también tu compañero Rivas y pudimos ver en la zona justamente de la banca cuando Marcelo Moreno se acerca, le habla, se nota demasiado que hay esa unidad como una familia en el grupo, Enzo. Sí, como dije, por eso Marcelo se adaptó rápido porque tenemos un gran grupo también. El profe es un padre más para nosotros, más para los más jóvenes porque nos va inculcando muchas cosas buenas siempre en el día a día. Y eso nos da mucha ventaja a nosotros los más jóvenes. Enzo, cada vez más estamos, digamos, volviendo a la normalidad y en la fecha pasada tuvimos casi 30.000 personas. ¿Cuánta ventaja es para Cerro jugar ante esa cantidad de gente después de tanto tiempo? Y la verdad es que muchísima ventaja porque tenerle de nuestro lado a toda esa gente es algo muy lindo. Yo estoy viviendo recién esto porque después de la pandemia empezaron a volver la gente y para mí es algo nuevo y algo muy lindo. Tenerle de nuestro lado es algo hermoso y un plus más para nosotros. Enzo, teniendo en cuenta que son los campeones, tienen el parche en la camiseta, los colegas ya te consultaban sobre el papel que aspiran tener en Copa Libertadores, ¿ustedes sienten la responsabilidad o puertas adentro? ¿Ustedes sienten que son los grandes candidatos que están prácticamente obligados a revalidar el campeonato para Cerro Porteño? Esa es la idea, tratar de volver a salir campeón. Esa es la mentalidad del plantel, del cuerpo técnico y de todos los que estamos en el staff y todo el club, ¿verdad? Sería algo lindo ganar un campeonato más con Cerro y tratar de dejar buenas sensaciones. Enzo, mirando también el rendimiento de los demás equipos, Resistencia, por ejemplo, que está ahí en la punta con Cerro Porteño, ¿cómo te pareció este arranque? Porque parece medio pareja la cosa, porque andan jugando muy bien los demás equipos, Cerro demostrando un fútbol muy competitivo. ¿Cómo ves el panorama de cara a lo que se viene, Enzo? No, iba a ser un campeonato muy duro porque todos los equipos se prepararon bien, Resistencia arrancó bien, los demás equipos también, hay varios equipos que estaban ahí encimados. Nosotros hay que seguir por esta senda, hay que seguir trabajando para que se vengan siempre buenos resultados. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Enzo Jiménez en conferencia hoy. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó la fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellana, así como la avenida Mariscalopé también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Guadalupe, sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepa y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Bueno, hablemos de Cerro un instante. El mejor equipo entre fechas Cerro, ¿verdad? Sí. No le quiero imponer, ¿verdad? Pero Cerro. No. ¿Es la verdad? Juega muy bien. Sí, juega muy bien. Y vos tenés que guardar silencio por mucho tiempo en el caso de Moreno, ¿ok? Ok. ¿Ya aprendiste? Yo... No, acá no hay. No, pero... No hay, yo creo, me parece que... No va Pancho. En la vida no tenés que decir, tienen razón, me equivoqué. No, sí. Y cuide del compadre para que no le pase. Eso canta Palito Ortega. Entonces, si vos la embarrás, porque la embarraste, yo no te voy a condecorar. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase. Eso nomás.
Y yo pido disculpas porque yo me equivoqué por un minuto. Yo dije iba a entrar a los 30 del segundo tiempo, porque en un momento dado le habla, Chiqui, hablas, y era el tema puntual. No porque el público ya grita Moreno Martín, porque gran parte del público se fue por Moreno. Sí. Eso sí, es toda una atracción. Y para el próximo partido, si juega 7 minutos, 5, que juegue. Es un tema de Chiqui. Porque más interesante para Chiqui es la vuelta de Sergio Díaz que el tiempo de campo de Moreno Martins. Más para Chiqui es, ¿qué hago hoy? Sergio Díaz ya está, ya sabe. Y lo de Moreno tiene que ir acoplándose. No, es un jugador que va a entrar porque es Moreno Martins. Eso sabe muy bien, Chiqui. Y pido disculpas porque me equivoqué por un minuto en el caso Moreno. 28,5 Fabián Daniel. Yo dije, va a entrar a los 30. Ahí está. Yo dije, va a entrar a los 30. Creo que a los 30 aparecerá Moreno Martín. Ahí está. Sí, señor. Cerro se va a retirar Alfio Oviedo para el ingreso del boliviano Moreno Martín, camiseta número 9. Moreno, por lado escuchemos. El estímulo del pueblo, la tribuna para Moreno Martín. Ahí está Moreno Martín en Cerro. La expectativa que crea, ¿a los cuántos minutos entró Luis? 29. Me equivoqué por uno, a los 29 ingresa. Pido mil disculpas. Yo dije 30 minutos. Perfil bajo. ¿Cómo? Perfil bajo, Arturo llegó ya, te va a no hay problema. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este. Los sábados y domingos llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovig ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovig ungüento, alivia mejoras, un producto de laboratorio Sinufar a partir de ahora. Encontrá Mentovig ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales, accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción, para más información comunicate al 370-712 o encontrarnos en redes sociales como @soldeamerica.py. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogadón, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Pharma, hoy y mañana, super ofertas de solares y repelentes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamanos al 61 en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informate más al 0986-870-018, ingresa a universidadlapaz.edu.py. Asado y Fútbol Álamos, porque así es vino, es Álamo, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. 13-18, el niño pide Cerro. Tenemos que ir resumiendo lo de Cerro. Pero no porque Cerro no se merezca. Porque no... ¿Ni Guaraní dio lucha? No dio. Yo no le... ¿Sabes qué? El técnico de Víctor Villalba. Pero lo dio con respeto. Yo le dije a Denis Canice y Fabián, el único culpable de la debacle de Guaraní de José Ariel Núñez. No, para nada. ¿Cómo? Si el equipo no juega bien. Cerro pudo haber sacado 5-0. No genera lo... Pero Cerro jugó a voluntad y excelente lo de Arce. Tranquilo, le dijo Chiqui, ¿qué? Si ya marcamos diferencia. Iba a paño a fútbol, Chiqui, Arce. Vamos a jugar nomás así. Sí. No se complicó, Chiqui. Cerro apuraba y era un tercer, un cuarto gol. Maneja. No le dio posibilidad de Guaraní. Guaraní nunca se metió en el partido. ¿Cuál es el pecado de José Ariel Núñez?
Decisión técnica. Yo le pregunté justamente eso a jugador en ¿Y qué es conferencia. lo que dijo? Que decisión técnica, que no está lesionado. ¿Sabe qué? Probó con Zamudio otra opción. No. Los anteriores partidos no había rendido. Sí, y fue el único culpable. ¿Qué yo te dije? Pero nadie rindió. Nadie rindió. ¿Qué? Pero le van a matar a Rosario Núñez. Por eso Ni siquiera después de ver a Guaraní, pero la versión sub-20, allí por lo menos tiene tranquilamente 3-4 jugadores que puede tenerlos en primera división y le puede dar pero es raro. cierta vida, hambre, que hablamos mucho de hambre. Mentalmente vienen bien porque terminaron terceros agrandados allí con un muy buen rendimiento, sumó a Matías Segovia y otros allí, tiene tranquilamente 2-3 jugadores, porque rinde bien ese equipo de sub-20 de Guaraní para comenzar a darle una savia nueva al plantel de primera. Romeo es un nombre en la sub-20 de Guaraní. Romeo Martínez. Sí, no. Ahora, sí. El 9 no es Romero también hay uno. No, el Bernardo Romeo. Sí, Bernardo Romeo, pero el apellido es... Claro, Martínez, Bernardo Romeo Martínez. Obvio lo de Segovia, que seguramente van a venir alguna oferta por él, por lo que mostró. Pero después Guaraní no. Aparte, una cuestión muy rara. Decime cuál es el pecado, si vos encontrás, de Núñez, José Luis Núñez. ¿Por qué le echa la culpa a uno y no al resto? Esa torta no van a comer más. Y va a tu parte, vamos a prensar. Sí, vamos. Y retiran contigo, Luis. Para controlar mal escudarse. Disfruta plenamente de la intimidad cuidando tu integridad y la de tu pareja con control. Aprovecha cada momento con los geles lubricantes y toda la variedad de preservativos con sabores, grosores y texturas diferentes, porque usar también es cuidarse. Control Love is Your. Salud protegida en servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, la teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ciudad 1751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena, con su diseño K6309. Te acompañan todos los terrenos. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Bernardo Benítez, alias Romeo, es concepcionero, muy buenas condiciones el chico que recién hablamos de Guaraní, goleador en las formativas y se destacó, tuvo una muy buena Copa Libertadores sub-20. Estamos con el señor Emilio Gutiérrez, presidente del Atlético Nacional, rival de Olimpia en Copa Libertadores. Don Emilio, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenos días, Arturo, para ti y para toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, ¿te puedo tutear, Emilio? Emilio. Sí, perdón. Bueno, Emilio Gutiérrez, presidente del Atlético Nacional, perdón. ¿Cómo viene, cómo está el viaje previo para enfrentar a la Olimpia, Emilio? Bueno, nosotros estamos ilusionados con comenzar a competir nuevamente en la Copa Libertadores, sobre todo ante un rival histórico y ya con una temporada que para nosotros comenzó hace 7 jornadas en el campeonato local. Y bueno, pues ahora empezamos a hacerlo de manera internacional y nos sentimos preparados e ilusionados. ¿Cómo está en el campeonato independientemente de los números? ¿Cómo lo ve a su equipo en el campeonato colombiano? Sí, pues yo creo que no se puede independizar de los números. Yo creo que el equipo ha tenido un comienzo consistente que nos ha llevado a estar en la segunda posición. Hemos tenido unos momentos de mejor fútbol que otros, pero ha sido una constante que el equipo pues ha intentado competir en todos los partidos y vamos dándole cada vez más forma a la idea de juego. Hoy están segundo en el campeonato, Emilio, en el campeonato colombiano. Correcto. ¿Y bien se refleja futbolísticamente lo que es? ¿Se espera más? Sí, nosotros estamos en un camino como es apenas normal en una temporada. Pues, algunos conceptos y algunas ideas de juego se demoran un poco en afianzarse, pero en términos generales el equipo va por un buen camino y el grupo está unido
se siente identificado con lo que estamos intentando construir, y eso para nosotros es una premisa muy importante. Jugó ante Atlético Unión de Magdalena, salió lastimado Alexis Mejía, que lo conocemos, jugó en Libertad. ¿Podrá estar en condiciones Santo Olimpia o no? Don Emilio. Emilio. Perdón, me repite la pregunta, por favor. Mejía salió lastimado tras la victoria 1-0. Ahora, en la octava fecha del Campeonato Colombiano. Lo conocemos jugando en Libertad. ¿Está a disposición del técnico? ¿Podrá jugar ante Olimpia? Mejía. Perdón, no te escuché la pregunta del todo, pero sí, Mejía salió lastimado del último partido y estamos haciendo las debidas pruebas para poder saber si contamos con el jugador o no. Bueno, ¿y de Olimpia qué aparte de la historia? ¿Están conociendo más de Olimpia, don Emilio? Sí, claro, por supuesto, porque es un rival, primero que nos une una historia, ¿no? Desde hace muchos años no teníamos la posibilidad de volver a enfrentarnos, pero cuando nos enfrentamos fue siempre por grandes momentos de lo que es la historia de cada uno de los clubes, a finales de los 80 y comienzos de los 90. Sé que hay cosas que siguen siendo constantes, incluso tanto tiempo después, en cuanto a lo que es el estilo de los equipos y también pues por el tipo de fútbol que se ha practicado tradicionalmente en cada uno de los países. Y dentro de eso pues vemos una Olimpia competitivo con buenos jugadores y seguro que va a ser un bonito partido. Un saludo al aire, lo esperamos por acá, don Emilio. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Arturo, y un saludo para todos. Gracias, muy amable. Emilio Gutiérrez, presidente de Atlético Nacional. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Confortín vive una experiencia diferente. La Ruta de la Caña, descubrí la heroica ciudad de Piribebé y los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Vas a disfrutar de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y barra de libre de cócteles con Fortín. Próxima salida este sábado 26 de febrero. Visita nuestras redes sociales para más información o llamanos a los teléfonos 289.000 y 0981 272-987. La única ruta de la caña es de Fortín. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó la promo Despertar Amor de Super Espuma por todo el mes. Comprando un somier matrimonial Renovate Imperial o Titanium, llévate de regalo un kit de cubre cama. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El Machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Bueno, tenemos más adelante la nota de Santula con los compañeros. Digo Santula por el conductor de que la villa no traiciona. Con Roque Santa Cruz, 1338. Roque Santa Cruz, 1338. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapocatrel y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su pizza al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa.
Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. ¿Sabías que con Bancoop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancoop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancoop, un banco con raíces. Reiteramos la información, más que la información. 13:38 trabajo editado de Gustavito por tiempo. El Cabilla no traiciona. El Roque Santa Cruz hablando Monumental. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues chupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón Paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales, Subillala, Casi, Raídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral. 13:31. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo. Te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Seña, en Bucía del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi te acompaña a la vuelta a clases. Aprovecha las ofertas en productos seleccionados como notebooks, celulares, mochilas, entre otros. Y tu primera cuota pagas recién en abril. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, Villarrica, Cazapaz, Santaní, Concepción y Pedro Juan Caballero, porque hasta el domingo todas tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio. El Grupo Crisma, los mejores combustibles en Plastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Esperamos 13:31 ahora, 13:38, Monumental Satelital, habló en el programa El Cabilla no traiciona, el Roque Santa Cruz, 13:38, ya el trabajo editado de Gustavito Sánchez, el contenido de la entrevista, lógicamente, con Roque Santa Cruz. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tuquendos GTR, desde 449.000 guaraníes en las cuotas. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kempton Chaco, me respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Los mejores amigos siempre encuentras de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza NGO. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico. Sin salir de tu casa, podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Asismed, toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa, a tu alcance, rendimiento y durabilidad, garantía de
de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Bartón Gold de Media Cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. ¿Qué premios tiene CNT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.300 millones y salen sí o sí. 50 premios en efectivo y una Chevrolet Tracker. Pedí CNT, 2.450 millones en premios. Cheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV Gaga, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Powers. Contáctanos al 671-447 DLS Motors S.A. Guairá Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laredo, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos la modalidad presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunícate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. Volvió Shell Autopista en Iguazú. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas, nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement that Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presentó su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardín de Saterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y lavadores de pH, cloros algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Retornamos la entrevista esta mañana, Santi y los compañeros que Cadilla Nutrición. Habló Roque. 13:38, en 2 minutos nuevamente Roque Santa Cruz. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Sebellala, así como la línea Mariscal López, también son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95, usted el precio de 93. Jugado de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. David Martínez, lateral de River de la selección paraguaya, se lesionó ayer, distensión de ligamento, así que es otra baja prácticamente confirmada para la selección. ¿Y en Libertad Hugo Martínez? Hugo Martínez, rotura de ligamento cruzado. ¿Cuánto tiempo? Y 6 meses como mínimo. Mucha fuerza. Indalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditorios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-580-570. Indalco SRL. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovig, ungüento, descongestión, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picadores de insectos. Mentovig, ungüento, alivia, mejoras un producto de laboratorio Sindufar. Asociata Soldamérica, a partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712, Soldamérica, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma, pagando con tu tarjeta de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal tenés 30
30% de descuento en nuestros puntos en todo el país. Llámanos al 61 61 000.farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y más tu economía. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en Universidad La Paz. Para más información al 0986 870 018. Somos La Paz. Vive tu carrera. Ayer tenía Libertad, niño conoce la información muy bien, un premio extra. Un premio extra en dólares. En dólares, sí, Jugoso, le ganaba a Olimpia. Jugoso. Tenía el niño la información. Lo voy a vender nomás, Luis. ¿No terminó? Olimpia corrió por esto, pero en guaraníes. En guaraníes. Olimpia. Corrió por eso en guaraní. En guaraní es eso. Y el caso de Libertad era el monto que el conté, otro, pero en dólares. En dólares. Muy bien. Roque Santa Cruz, el Caviza, no traiciona esta mañana ya. Ya esta mañana hablaba Roque Santa Cruz en el programa, el Caviza no traiciona. A nivel de juego fue un partido muy entretenido, creo que para toda la gente que se fue a mirar, incluso para la gente que vio por tele. La verdad que hoy estoy muy aliviado porque llegué con un problema muscular que me tenía muy preocupado, verdad que obviamente era muy cercano a cuando empezó el problema. Jugué prácticamente un partido otra vez a los 8 días, así que llegué un poco preocupado, verdad, de lo que pueda pasar con mi pierna, pero hoy, después de todo, la verdad que contento. Me sirve a mí para tomar confianza con la pierna, para ganar otra vez más días y pensar, verdad, de que de aquí en un par de días seguramente que va a terminar por cerrar todo la molestia y de que a partir de ahora en adelante, verdad, que voy a estar otra vez a un 100% para poder jugar. Cuando se daba esa salida tuya, Roque, y se hablaba de la lesión, ¿qué te pasaba por la cabeza cuando el rollo especulaba con la posibilidad de que no juegues ante Olimpia y que eso en realidad sea para no jugar ante tu ex club? ¿Qué te pasaba por dentro y qué es lo que decías internamente cuando seguro tu intención era al contrario, que la cuestión se recupere mucho más rápido como para poder llegar a ese partido? Bueno, en el momento, más que nada pensar, ¿verdad? En el ahora, ¿verdad? En ese momento era, ¿verdad?, que estábamos jugando de local, ante nuestra gente, la reapertura de nuestro estadio, ante un equipo, ¿verdad?, que se estaba cerrando mucho, necesitábamos ganar, queríamos ganar. Y bueno, lo primero era un poco la frustración, ¿verdad?, de no poder terminar ese partido, de no poder participar en su totalidad para poder ganarlo. Ya después, obviamente, que el pensamiento rápidamente gira en torno, ¿verdad?, a cómo hacer para recuperarme lo más rápido posible, pero eso al margen, ¿verdad?, de contra quién juegue, ¿verdad? Yo siempre quiero estar en cancha y bueno, era armar un poco el calendario, ¿verdad?, de días como para que yo pueda tener todo el proceso de recuperación y poder llegar al partido, ¿verdad? Claro que al ser Olimpia y bueno, después yo no estoy metido, ¿verdad?, en lo que la gente dice ni nada, ni mucho menos, pero obviamente que la intención era poder estar y bueno, por suerte pude estar en el partido y bueno, colaborar con el equipo también, ¿verdad?, para que nosotros podamos ayudar de donde sea. Así que bueno, después lo que es el folclore del fútbol es imposible de escaparse, ¿verdad? Ahí uno no tiene ninguna influencia y a nivel de comentar y todo eso es lo que justamente hace al fútbol y es parte de nuestro folclore y de lo lindo que tiene todo esto alrededor del fútbol. ¿Vos tomás eso, Roque, como el folclore, después de tantos años de jugar al fútbol, tomás como parte del folclore, como lo que pudo llegar a ser el pase de Carlos Gamarra de un club a otro, o el pase de algún otro futbolista que haya estado tan identificado con Cerro y haya pasado Olimpia o viceversa? ¿Tomás como ese tipo de folclore o tomás como un tipo del folclore que en realidad se mezcla con una cuestión de coyuntura política o quizá con la expectativa que tenía el hincha franjeado de que de verdad el último tren sea el Olimpia y no otro equipo? No, yo creo que fue es un poquito de todo, ¿verdad? El fútbol es muy
es muy cambiante. Yo creo que no sé, para mí al menos, ¿verdad? La parte esa, en términos de comparación, ¿verdad? De pases de jugadores que son muy identificados con Olimpia, con Cerro, ¿verdad? Que siempre lo he vivido mucho más con jugadores que hayan pasado de Olimpia a Cerro, de Cerro a Olimpia. Luego, obviamente, que juega su papel también, ¿verdad? Todo el entorno, ¿verdad? Que hay alrededor de lo político, de lo deportivo también, por supuesto, porque al final somos equipos que van a competir por alzarse con el campeonato. Somos tanto Cerro, Olimpia y como Libertad y Guaraní siempre son equipos, ¿verdad?, que pujan por ser campeones. Y bueno, obviamente que la gente me sienta muy identificado, y que obviamente que existe esa identificación, ¿verdad?, porque soy un jugador, ¿verdad?, que se ha criado dentro del Club Olimpia. También puede ser. Yo creo que a grandes rasgos es muy difícil de decir, ¿verdad?, de qué tipo de sentimientos son. Yo creo que es más, ¿verdad?, un poco el desconcierto, ¿verdad?, de por ahí de no verme terminar dentro del club, ¿verdad? Pero bueno, como te digo, el futbolista quiere jugar al fútbol, quiere estar en cancha, y mientras uno se sienta futbolista y sienta que tiene pilas para poder seguir jugando, vamos a seguir siempre buscando, ¿verdad?, las alternativas para poder seguir en cancha, y de que lo hagamos, ¿verdad?, de la manera en que nosotros nos sentamos más útil posible, ¿verdad? Roque, ¿cómo fue lo de la foto esa ayer con el plantel? ¿Cómo fue eso? No, me estaba saludándole a toda la gente del banco, a todos mis amigos, y bueno, parte de jugadores, staff, todos los que están envueltos, ¿verdad?, dentro del día a día del club. Y bueno, al retornar, ¿verdad?, a cancha me pidieron para salir una foto todos juntos. Yo creo que es un gesto muy lindo, ¿verdad?, de todos mis amigos, mostrándome también su apoyo, ¿verdad?, y también, ¿verdad?, que ellos obviamente que saben todo lo que hemos pasado juntos, y la verdad es que estoy muy agradecido con el gesto. No se pusieron de acuerdo antes del partido, ya fue algo que surgió ahí nomás. Sí, fue algo no, yo creo que capaz que ellos lo hayan tenido hablado entre ellos, pero me pareció un gesto muy noble, ¿verdad?, un gesto muy lindo. Al final, yo creo que lo que nosotros todos buscamos de dentro es ser lo más competitivo posible dentro de un marco de mucho respeto, ¿verdad?, que existe entre nosotros, de mucha camaradería. Y bueno, hay obviamente que muchos sentimientos, ¿verdad?, que lo hemos construido a lo largo del tiempo, ¿verdad?, dentro del vestuario con todo el grupo de jugadores de Olimpia. Y bueno, me pareció la verdad que un gesto muy lindo, ¿verdad?, de parte de todos ellos, que se agradece mucho. Roque, fue claro el gesto que tuvieron tus compañeros contigo, el respeto que te tienen, el cariño también, me imagino, porque siempre fuiste un líder dentro de lo que es el Olimpia. Pero ¿cómo te sentiste en esa contraparte, con el abrazo, con tus ex compañeros y la hinchada de un para uno que no te recibió también? No sé, creo que el ambiente estaba... Obviamente yo estoy jugando ahora, estoy defendiendo los colores de Libertad. Ellos estaban jugando de local, la presión tenían que trasladarla a nosotros. Yo lo siento como parte, ¿verdad?, de lo que es el ser hincha y el estar alentando a tu equipo, ¿verdad? No lo tomo a modo personal para nada. Yo tengo muchos muy buenos amigos olimpistas que están con quienes tengo una relación permanente, y también mi relacionamiento con el hincha olimpista, ¿verdad?, de la calle también siempre ha sido muy cordial, ¿verdad? Nunca he tenido ningún problema ni encontronazo con nadie. Por eso te digo de que lo tomo como algo, ¿verdad?, que corresponde a lo absolutamente futbolístico, a lo del momento. Y
no lo tomo de ninguna manera a modo personal. Tengo un respeto muy grande por toda la hinchada, por toda la afición olimpista que en cuanto a su apreciación acerca de lo que ha pasado, seguramente que van a haber gente que entienda más y otros que entiendan mucho menos, pero todo eso corresponde también, ¿verdad?, a todo ese folclore del cual te mencionaba antes. Tiene también que ver su implicación, ¿verdad?, también lo picante o menos picante que también pueda tener en su apreciación la prensa deportiva, pero todo corresponde a lo mismo, ¿verdad? Así que en esto el fútbol no es algo personal, ¿verdad? Cuando los futbolistas son apreciados y son todavía utilizables, ¿verdad?, por el club, siempre hay una tendencia, ¿verdad?, a mantenerlos más contentos que otros, y cuando el futbolista deja de ser interesante desde el aspecto absolutamente deportivo, ¿verdad?, siempre se producen los alejamientos, pero nunca es a modo personal. Esto, por más cariño que haya, se tiene que mantener siempre a título de lo más profesional posible. Así que yo no me voy o salí del estadio, ¿verdad?, con la conciencia tranquila, obviamente, porque, como te digo, todos los que me conocen y los que saben lo que he pasado en el club saben de lo que yo he trabajado, y para mí esa siempre va a ser la vara, ¿verdad?, con que vaya a medir, ¿verdad?, lo que vaya sucediendo, ¿verdad?, alrededor a mi carrera dentro del fútbol. Roque, ¿cómo sentiste, y si eso crees que pudo haber descomprimido el ambiente también, el tuit que lanza Tito Torres antes del juego, en el que habla de quién es Roque Santa Cruz, quién fue Roque en un momento complicado para el Olimpia internamente, y contando cosas que por ahí se especulaban, pero que confirma él a través de ese tuit, incluso colaborando económicamente en momentos complicados para el club? ¿Cómo tomaste y cómo te sentiste desde lo personal, desde el sentimiento que Tito Torres haya hecho esa intervención, y qué generó, crees, que esa intervención suya también? Tito Torres dijo: si es cierto todo lo que se dice, que mañana tienen algo preparado para Roque cuando entra al estadio, piensen, tratar así a una persona que hizo mucho por el club, que ayudó económicamente a algunos cuando no había, no se merece eso. ¿Qué te genera? No, la verdad que no hay palabra, ¿verdad?, de gratitud hacia Tito, ¿verdad?, para expresar un poco, ¿verdad?, lo que en este momento me están leyendo. Tengo una amistad muy profunda, ¿verdad?, y muy sincera con Tito, y conozco su nivel de persona y lo que hemos pasado todos juntos allí. Por eso que bueno, seguramente que sí haya tenido un impacto, ¿verdad?, en la gente, porque es voz autorizada del club. Y bueno, la verdad que yo creo que puede ser, ¿verdad?, de que haya, y seguramente que sí lo hizo, ¿verdad?, de que haya tenido un impacto en muchas personas, para que vivamos, ¿verdad?, el fútbol como lo que es, ¿verdad?, que es exactamente lo que él dice, ¿verdad?, que todo el cariño que nos tenemos, todo el aprecio que hay entre nosotros, obviamente que por 90 minutos no es que desaparezca, pero somos todos competidores, lo hacemos todo dentro de un marco, ¿verdad?, de responsabilidad y exigencia deportiva, y bueno, en ese momento obviamente que competimos por cada pelota como si fuera la última, y cada uno va siempre a hacer lo mejor por su equipo, y bueno, me parece una intervención muy amena por su parte, y bueno, de mucha relevancia también, ¿verdad?, para el momento, para lo deportivo, ¿verdad?, y porque al final el sentimiento que hay, ¿verdad?, que gira en torno de una coyuntura también, ¿verdad?, social, ¿verdad?, muy difícil, ¿verdad?, donde el nivel de agresión y
de paciencia de la gente por sobre todas las cosas está muy venida a menos, ¿verdad? Así que creo que lo que corresponde es, ¿verdad?, de todo punto de vista y más todavía desde el nuestro, que es de mucha importancia social, ¿verdad?, el de dar este tipo de intervenciones donde rescatemos siempre lo bueno y que siempre tengamos todo, ¿verdad?, a mirar todo, ¿verdad?, con mucho más paz, con mucha más paciencia, con mucha más tranquilidad, ¿verdad?, y podamos así sortear las dificultades que estamos viviendo, ¿verdad?, de forma conjunta y sin resentimientos ni odio de ningún tipo que al final no suma nada. Si metías un gol, ¿ibas a festejar o no? No, yo tengo mucho respeto por la institución. La verdad es que incluso en los goles que nosotros marcamos, obviamente que nosotros hacemos mucho esfuerzo, ¿verdad?, por sacar el partido adelante, y lo iba a hacer, ¿verdad?, de la manera más medida posible. Obviamente yo sé que del sentimiento, ¿verdad?, especialmente en el momento uno, ¿verdad?, tiene mucho el termómetro del partido, ¿verdad?, en ese momento obviamente que de que empieza hasta que termina estoy enfocado en lo que va pasando en la cancha y no en lo que va sucediendo fuera de ella, en lo que pasa afuera a nivel de cántico, de grito, de lo que sea. Poco y nada uno se entera del nivel de concentración que uno tiene dentro, pero sí tiene la temperatura del partido, y obviamente de que iba a tener una intervención muy pensada, ¿verdad?, en toda la afición que durante mucho tiempo, ¿verdad?, defendí también. Esa reacción que se da para la expulsión de Barbosa en un momento del partido, ¿cómo viste la jugada y sobre todo qué fue lo que pasó como para que se dé la expulsión de él? ¿Qué hablaron, qué conversaron después en una de las jugadas polémicas y también en la última jugada polémica donde se recurre inclusive al VAR? No, la expulsión se da por una doble amarilla. En esa jugada en particular termina tratando de cortar un avance, ¿verdad?, de Guille, y bueno, con el giro de Guille prácticamente él se podía meter dentro del área para intentar buscar, ¿verdad?, o apoyarse en otro compañero o poder terminarla él solo. Y bueno, yo creo que a lo mejor, aunque no haya sido, ¿verdad?, con una violencia tal, la falta corta una jugada peligrosa y que puede ser apercibido por amarillo y por ende, ¿verdad?, la segunda. Así que ahí cuando se da la segunda amarilla, creo que es correcta, ¿verdad? Lo que no volví a ver la repetición, pero en el momento me pareció correcta la doble amonestación. Luego ahí se levanta Guille para festejar y se va y le dice algo, ¿verdad? Yo no alcanzo a ver qué le dice, pero se fue, y obviamente que se fue y le dijo algo a Barbosa, que lo termina sacando de sus casillas. Y bueno, ahí viene un poco, ¿verdad?, la reacción que tuvo él, que yo creo que tanto él, pensándolo después más medidamente, ¿verdad?, se da cuenta, ¿verdad?, de que es un error, ¿verdad?, dejarse llevar por ese momento. Hay obviamente que muchas emociones ahí, y bueno, al final es una complicación más para la situación de la Roja, porque bueno, hay que ver, ¿verdad?, qué decisión otra vez se toma, ¿verdad?, después de ver todas las cámaras y el reporte del referee, ¿verdad? Pero obviamente que se le puede apercibir todavía de manera más fuerte, ¿verdad?, por la posterior agresión. No sé exactamente qué pasa después ahí, pero obviamente de que él es el primero también en reconocer, ¿verdad?, de que no fue lo correcto, de que más allá de lo que haya pasado, ¿verdad?, no tendría que haber reaccionado con esa vehemencia después, y que bueno, son cosas que nosotros también como equipo tenemos que ir mejorando a partir de estas cuestiones que al final tienen su peso, ¿verdad?, dentro de lo que es el año, ¿verdad? Hay que, como te digo,
son cosas en las que hay que ir trabajando, y bueno, él es el primero en reconocer que fue un error suyo, ¿verdad?, tener ese tipo de reacciones. Y luego por lo último, ¿verdad?, yo creo que fue un poco la manera en que tenía que haber terminado un partido, ¿verdad?, como después, ¿verdad?, de tantos días y vueltas, un partido con mucha intensidad, con muchas situaciones para ambos lados. Y bueno, le dio otra vez, ¿verdad?, un toque de mucha emoción para el final, y bueno, al final creo que por lo que fue el partido, que fue un resultado también justo para lo que se dio. Roque, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Vale, Santi, yo también te mando otro, un abrazo. Gracias por atendernos. Igual, señor Roque Santa Cruz. Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad, las noticias, entretenimiento. Estás escuchando Monumental AM 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. Óscar Cáceres, director de combustibles del Ministerio de Industria y Comercio, indicó que la nueva suba del crudo rondaría aproximadamente los 500 guaraníes. La cartera estatal mantendrá una reunión con el sector privado esta semana.